¿De verdad pensaste que la casa de tu madre sería tuya? Ella me la cedió a mí. Se burló mi esposo en el velorio, antes de dejarme sola en el cementerio. Ya me preparaba para caminar los 10 kilómetros hasta casa cuando un elegante coche negro se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó y un hombre distinguido preguntó: ¿Es usted Ina Yasina, hija de la mujer que una vez salvó mi vida? Buen día. El último puñado de tierra fría y pegajosa cayó sobre la tapa del ataúd. El golpe hueco resonó en mí como si no fuera tierra, sino mi propio corazón rompiéndose. Eso era todo. Madre se había ido. La idea era tan simple y devastadora que mi mente se negaba a aceptarla. Apreté la delgada tela de mi abrigo negro y miré el hueco de la tumba, paralizada. El viento de noviembre era implacable, sacudiendo las ramas desnudas, arrancando las últimas hojas marchitas y esparciéndolas sobre los montículos de tierra fresca. Pocas personas habían acudido. Un puñado de vecinos ancianos, un pariente lejano que no veía desde hacía 20 años y mi tía Taisia, la hermana mayor de mi madre. Permanecieron unos instantes murmurando condolencias torpes, antes de marcharse para huir del frío cortante. Me quedé hasta que los sepultureros levantaron las palas. Mi esposo Félix estaba a mi lado, silencioso, sujetando mi brazo con una fuerza dolorosa. Sin embargo, le agradecí el gesto. Sin su apoyo, temía desplomarme. Cuando el montículo de tierra fresca estuvo en su lugar, me soltó. Me giré para sugerir que fuéramos a casa para la reunión conmemorativa, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Me miraba de manera extraña. Sus ojos no mostraban tristeza ni compasión, solo algo frío y calculador, con la sombra de una sonrisa cruel asomando en sus labios. ¿Qué?, susurré. No respondió. En cambio, agarró mi codo, sus dedos mordiendo mi piel como hierro, y me arrastró detrás de un sauce llorón, lejos del camino por donde se alejaban los últimos dolientes. Escucha con atención, Ina. Su voz era baja, casi siseante, lo que la hacía aún más aterradora. Se acabó. Tu madre ha muerto. Lo miré confundida. Claro que estaba muerta, acabábamos de enterrarla. ¿Por qué decía algo tan cruelmente obvio? Félix, ¿de qué hablas? Tenemos que es Raya. Me interrumpió con la sonrisa ensanchándose. No, Ina. Yo debo irme. Tú puedes ir a donde quieras. Un escalofrío distinto al viento de noviembre me recorrió desde los pies. Miré su rostro, el hombre con el que había vivido 15 años, y ya no lo reconocía. No entiendo. Entonces pronunció las palabras que me destrozaron lentamente, saboreando cada sílaba. ¿De verdad pensaste que la casa de tu madre sería tuya? ¡Qué ingenua! Ella me la cedió a mí. El mundo se inclinó. Las palabras resonaron sordo en mi cabeza, su significado imposible de asimilar. ¿Cedió? No. Madre nunca habría hecho eso. Me amaba. Esa casa lo era todo, nuestro nido, nuestro único refugio, el último recuerdo de mi padre. Estás mintiendo, exhalé. ¿Por qué decir algo así hoy de todos los días? Félix rió, no en voz alta, pero con un triunfo tan vil que me erizó la piel. Era la risa de un hombre que había esperado mucho tiempo su momento y ahora lo disfrutaba. Mentira. ¿O no? Todo es oficial, querida. Una escritura de donación firmada por tu querida madre hace apenas un mes. El apartamento es mío ahora, junto con todo lo que contiene. Tú, mi dulce esposa, estás sin hogar. Me empujó. Tambaleé, pero logré apoyarme en el tronco húmedo del sauce. Sin volver la vista, se dirigió a nuestro coche. El coche que habíamos comprado con el dinero que yo había ahorrado. Se sentó al volante y cerró la puerta de un portazo. El motor rugió con un estruendo antinatural en el silencio del cementerio. Y se fue, desvaneciéndose más allá de la curva de la carretera. Me quedé sola entre las tumbas bajo el cielo gris y llorón. El viento se levantó azotándome la cara con lluvia helada. No podía moverme. Mi mente era un vacío, sin lágrimas, sin dolor. Solo un silencio ensordecedor. Me había dejado. Se había apropiado de la casa de mi madre. El tiempo se disolvió en eternidad. Mi cuerpo se entumeció de frío hasta que comprendí que debía actuar. Debía ir a algún lugar, a casa. La palabra resonó en mi cabeza como burla. A una casa que ya no era mía. La ciudad estaba a 10 kilómetros. La conocía bien. Habíamos recorrido esa carretera incontables veces. 10 kilómetros a pie,
por la carretera, con un abrigo ligero y zapatos inadecuados. La idea era tan surrealista como todo lo ocurrido en los últimos 10 minutos. Pero no había otra opción. No había autobuses, y no tenía dinero para un taxi. Mi cartera seguía en mi bolso, abandonado en el coche de Félix. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, di un paso, luego otro, avanzando hacia las puertas del cementerio. Mis piernas pesaban como plomo. Cada movimiento era un esfuerzo. En la carretera, los coches pasaban veloces, llevando a las personas a sus hogares cálidos, a sus familias que los esperaban. Y yo estaba varada al borde de la vida de otros, desterrada y traicionada. La desesperación me subió a la garganta como náusea. Cerré los ojos. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué?» Las preguntas me abrumaban, pero no había respuestas, solo el viento frío y el rugido de los motores que pasaban. Estaba a punto de pisar el arcén embarrado cuando algo cambió. El ruido del tráfico se desvaneció, sustituido por el ronroneo constante de un motor potente. Abrí los ojos. Delante de mí, un coche negro reluciente, su superficie pulida como un espejo, completamente fuera de lugar en aquella carretera desolada. Me quedé paralizada sin saber qué pensar. Tal vez era alguien que había pasado desapercibido en el funeral, o simplemente un extraño ofreciendo un aventón a una mujer de luto. La ventanilla del pasajero bajó suavemente. Dentro, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje oscuro impecable. Su rostro era firme, disciplinado, sus ojos calmos pero penetrantes. Me miró directamente. «Usted es Ina Yasina». Su voz era profunda y serena, pronunciando mi nombre como si lo hubiera sabido siempre. Asentí, sin palabras. ¿Cómo podía conocerme? Nunca lo había visto antes. Hizo una pausa, como dándome tiempo para recomponerme, y luego hizo la pregunta que hizo que mi corazón helado se saltara un latido. «¿Es usted la hija de la mujer que una vez salvó mi vida?» «Salvó su vida, mi madre. Siempre había sido una bibliotecaria silenciosa, modesta y discreta. ¿A quién pudo haber salvado? Seguramente era un error. Yo no entiendo». Tartamudeé. El hombre suspiró suavemente y su mirada se suavizó, teñida de compasión. «Sé que este no es el momento adecuado para tal conversación. Mi nombre es Mikhail Voronov. Por favor, suba al coche, Ina. Está congelándose. Le explicaré todo en el camino». Dudé, subirme al coche de un desconocido. Pero ¿qué más podía perder? Mi propio esposo me acababa de abandonar, despojándome de todo. ¿Qué peor destino podría tocarme ahora? Di la vuelta y me senté en el asiento delantero. El interior estaba cálido y olía levemente a cuero fino. La puerta se cerró con un clic apagado, aislándome del viento helado y del rugido de la carretera. El coche avanzó suavemente, deslizándose por la carretera vacía. Durante un rato viajamos en silencio. Miraba por la ventana el paisaje otoñal y desolado, intentando procesar lo que acababa de suceder. Este hombre, Mikhail Voronov, había dicho que mi madre le había salvado la vida. No podía entenderlo. Debió percibir mi confusión. «Tu madre nunca te lo dijo», afirmó, no como pregunta sino con certeza. Suspiró de nuevo. Era una mujer extraordinaria, increíblemente modesta y orgullosa. Intenté agradecerle muchas veces, pero ella siempre se negó. Guardó silencio, con la mirada fija en la carretera. Esperé, temerosa de interrumpir. «Ina», continuó al fin, «lo que estoy a punto de decirte puede sorprenderte más que todo lo demás. Pero necesitas saberlo. Tu madre no solo me salvó la vida. Hace muchos años, cuando no tenía nada, cuando todos me habían traicionado, le debo mi supervivencia a ella. Me dio todo lo que tenía, todos sus ahorros». Me giré bruscamente hacia él. «¿Ahorros? ¿Qué ahorros?», pregunté. «Mi madre nunca tuvo mucho dinero. Me dio todo lo que poseía, hasta el último copec. Esos eran los fondos que te dijo que habían desaparecido en los 90. Desaparecieron en los 90. Esas palabras las había oído toda mi vida. Madre siempre decía que ella y mi padre habían perdido sus ahorros durante el impago, como millones de otros. Nunca dudé de ella. Pero Voronov continuó, su voz baja, cada palabra pesada como piedra. «No solo me dio ese dinero, me hizo jurar. Un juramento que si alguna desgracia llegaba a ella o a su hija,
Si tú quedabas desamparada y sola, yo pagaría esa deuda. No a ella, sino a ti. Dijo, mi hija es todo lo que tengo. Se volvió brevemente, encontrando mi mirada. Su ojo era firme, resuelto. Vi lo que sucedió en las puertas del cementerio. Vi a tu esposo abandonarte. Escuché lo que se dijo. Parece, Ina, que ese día ha llegado. Observé a este extraño que, inexplicablemente, inspiraba confianza. Llévame a casa, dije con firmeza, la voz sin titubear. Ahora mismo. No hizo preguntas. Simplemente asintió y dio la vuelta al coche. Condujimos hacia la ciudad. No miraba la carretera, mis ojos permanecían fijos en mis puños apretados sobre las rodillas. Un pensamiento golpeaba en mi cabeza. Él no podía haber hecho esto. Madre, nunca lo habría hecho. Y sin embargo, Félix parecía tan seguro, tan engreído. Había disfrutado de mi dolor. Quería verme destrozada. No le daría esa satisfacción. La presencia de Mikhail era como un armazón invisible que me mantenía erguida. No comprendía del todo quién era ni el verdadero alcance de su historia. Pero ya no estaba sola, y por ahora eso bastaba. Por fin apareció nuestro barrio. Los edificios de 5 pisos que conocía. Los patios descuidados, los pocos transeúntes encorvados en sus abrigos. Todo parecía igual, como si no hubiera habido cementerio ni pesadilla. El coche entró en nuestro patio y se detuvo frente a la tercera entrada. Mi entrada. Subiré sola, dije, enderezando los hombros. Esperaré aquí todo el tiempo que haga falta, respondió Mikhail con calma. Salí. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar con firmeza. Dentro, la escalera olía igual que siempre. Una mezcla de humedad, col hervida del primer piso y pintura descascarada. Casi corriendo, subí al 4.º piso, y entonces lo oí. El chillido estridente y rasposo de un taladro. Mi corazón se hundió. En nuestro rellano, justo frente a la puerta de mi apartamento, estaba Félix. No estaba solo. A su lado, un trabajador con overol reemplazaba la cerradura. Nuestra vieja cerradura yacía en el suelo sucio. Descartada. ¿Qué estás haciendo?, grité, subiendo los últimos escalones de un salto. Félix se volvió. La misma expresión de superioridad engreída que había visto en el cementerio torció su rostro. Me había estado esperando. Quería este momento. Ah, aquí está, dijo arrastrando las palabras, apoyado perezosamente contra el marco de la puerta. ¿No te congelaste en tu caminata? El trabajador guardó silencio, avergonzado, evitando mi mirada. ¿Qué haces en mi casa?, siseé, acercándome. Quise empujarlo, correr dentro, pero él extendió el brazo, presionándome hacia atrás por el hombro. Tranquila, tranquila, histérica. No es tu casa. Es mía. Ya te lo expliqué todo, ¿o es demasiado difícil de entender? Metió la mano en su abrigo y sacó varias hojas dobladas casi empujándomelas a la cara. Aquí, lee, mientras aún puedas con las letras. Una escritura de donación de tu querida mamá. Para mí, Félix Anatolievich Titov. Firmada el mes pasado. Notariada. Todo perfectamente legal. Retrocedí, intentando enfocar las palabras. Las letras danzaban. Pero vi lo suficiente, un formulario oficial, un sello estampado. Y abajo, una firma temblorosa e irregular. La mano de mi madre en sus últimos meses de enfermedad. Era suya. O algo hecho para parecerlo exactamente. No, ella no pudo. Oh, pero pudo. Se burló Félix, apartando los papeles. Sabía que su hija era débil e inútil, incapaz de manejar el apartamento correctamente. Pero yo soy fuerte. Yo soy el dueño. Eso respetó. Cada palabra era una bofetada. Convertía a mi madre, el alma más querida de mi vida, en una traidora que había abandonado a su propia hija. Estás mintiendo, me lancé hacia la puerta. Déjame entrar, mis cosas están allí. ¿Cosas? Arqueó una ceja burlonamente. Ah, sí, tus cosas. Ya pensé en eso. Se giró, desapareció en el apartamento y volvió segundos después con una pequeña caja de cartón atada con cuerda. Aquí. Esto es todo lo que te pertenece. Yo mismo lo empaqué. No hace falta que me dé las gracias. No me la entregó, la arrojó a mis pies. La caja cayó por las escaleras, la cuerda se rompió. Su contenido miserable se derramó. Fotos antiguas, mi diario escolar, un oso de peluche desgastado de mi infancia, la taza favorita de mi madre, con un desconchón. Objetos sin valor para nadie más que para mí, pero que contenían toda mi vida. No tienes nada, Ina.
susurró en mi oído, con voz fría y venenosa. No hogar, no dinero, no familia, no eres nadie. Ahora vete, y no te atrevas a volver o llamaré a la policía. ¿Lo entiendes? Se enderezó. El cerrajero le entregó un nuevo juego de llaves. Félix insertó una en la nueva cerradura. Clic. Otra vez, clic. Me miró por última vez con los ojos llenos de odio puro y sin nubes. La puerta se cerró de golpe en mi cara. La cerradura hizo clic. Quedé sola en la escalera, en un silencio absoluto. Incluso los vecinos, que debieron escuchar cada palabra a través de sus finas puertas, no se atrevieron a salir. Lentamente, me dejé caer sobre los escalones de hormigón frío. La humillación era tan sofocante que apenas podía respirar. No solo me había expulsado, me había aplastado, reduciendo toda mi vida a una caja de zapatos con restos. Las lágrimas surcaban mis mejillas, inadvertidas, mientras comenzaba a recoger las cosas esparcidas casi en piloto automático. Una fotografía, yo, una niña con cintas en el cabello, sentada en el regazo de mi madre. Ambas reíamos. Ella parecía tan joven, tan hermosa. Otra foto, Félix y yo en nuestro día de boda. Me miraba con amor, ¿o siempre había sido solo mi ilusión? Arrugué la foto y la metí en el bolsillo. Tomé el oso, sacudí el polvo. Lo abracé con fuerza. Luego la taza, el diario. Cuando casi todo volvió a la caja, mis dedos rozaron algo más en el fondo. Un pequeño papel cuadriculado, doblado cuidadosamente en 4 partes. Lo desplegué. La letra era de mi madre. Esa caligrafía familiar dolorosamente reconocible. No el trazo frágil y tembloroso de sus últimos días, sino su habitual mano firme y segura. La nota contenía solo 4 palabras. 4 extrañas y crípticas palabras. No confíes en las paredes. ¿Qué podría significar? ¿Qué paredes? ¿Las de esta casa? Leí la nota una y otra vez. Tonterías, me dije. Tal vez la escribió cuando la enfermedad ya había nublado su mente. Pero la escritura era demasiado precisa. Recorrí el papel con los dedos, preparándome para doblarlo de nuevo, cuando sentí algo dentro, algo pequeño y sólido entre las capas. Mi corazón se aceleró. Con cuidado, temerosa de rasgar el papel, lo desplegué por completo. Allí, en el centro, debajo de las palabras, yacía una diminuta llave, apagada por el tiempo. Era una llave como ninguna que hubiera visto antes. No abría un piso ni un buzón. Era antigua, ornamentada, con un aro decorado y un intrincado dentado. Nunca la había visto en mi vida. La recogí. El frío del metal quemaba mi piel. Una nota que decía no confíes en las paredes y una llave hacia un lugar desconocido. Me senté en los escalones fríos, abrazando la llave con fuerza en la palma. Una nota y una llave. Un mensaje de mi madre, dejado tras su muerte. Un hilo al que aún podía aferrarme en este mundo que se desmoronaba. Doblé la nota con cuidado. Guardé la llave en el bolsillo de mi abrigo y me levanté. Reuniendo los escasos restos de mi vida en una caja, la sujeté contra mi pecho como si fuera el tesoro más preciado, y bajé las escaleras. Afuera, el coche negro de Mikhail Voronov seguía estacionado en la acera. Me vio. Salió y abrió silenciosamente la puerta trasera. Me deslicé dentro colocando la caja a mi lado. Al tomar el volante, me lanzó una rápida mirada evaluadora, sin preguntar nada. Todo estaba escrito en mi rostro. ¿A dónde ahora?, preguntó en voz baja. Pero yo no tenía respuesta. ¿A dónde podía ir? ¿A un amigo? Todos tenían sus propias familias, sus propios problemas. No podía cargarles con los míos. ¿A la tía Taisia? Tras las crueles palabras de Félix, no sentía ningún deseo de verla. No lo sé, admití con honestidad. Mikhail dudó solo un instante. En tu estado no puedo dejarte sola. Félix puede ser peligroso. Vendrás conmigo. Eso no se discute. Necesitas descansar, tiempo para recuperar fuerzas y espacio para pensar qué hacer después. Quise protestar, insistir en que era inconveniente, que no quería ser una carga. Pero no me quedaban fuerzas, simplemente asentí. El coche arrancó, llevándome en dirección desconocida, hacia un barrio exclusivo fuera de la ciudad. Tras altas rejas se alzaban imponentes villas. Su casa era enorme, pero sin ostentación, moderna, austera, construida en ladrillo oscuro y cristal. Dentro era espaciosa, silenciosa y de tono sobrio. Nos recibió una mujer de unos 30 años, de cabello corto y ojos agudos e inteligentes.
Esta es mi hija, Lilia, presentó Mikhail. Lilia, esta es Sina Yasina, hija de Ana Petrovna. Se quedará con nosotros unos días. Lilia me observó, la caja en mis manos, mi rostro marcado por las lágrimas. No había compasión en su mirada, solo curiosidad contenida y quizá un atisbo de comprensión. No hizo preguntas. Por supuesto, padre. Ven, te mostraré tu habitación. El cuarto de invitados era más grande que mi antiguo salón, con una cama enorme, baño privado y terraza con vista a un bosque de pinos. Lilia dejó una botella de agua y un vaso sobre la mesita de noche. Ponte cómoda. Si necesitas algo, avísanos, no te molestaremos. Se fue cerrando la puerta suavemente. Coloqué la caja en el suelo, caminé hacia la ventana y contemplé los árboles durante largo rato. Por primera vez en aquel día interminable, estaba rodeada de silencio y seguridad, y entonces me sobrecogió. Me deslicé por la pared hasta el suelo y rompí en sollozos, ruidosos, descontrolados, temblando de dolor como una niña. Lloré por mi madre, por mi hogar destrozado, por la traición de mi esposo, por mi impotencia y humillación. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Al amanecer, desperté en la cama, envuelta en una manta. Lilia o Mikhail debieron encontrarme y llevarme hasta allí. En la silla colgaba un vestido limpio. En la mesita de noche, una bandeja de desayuno. La vergüenza se mezclaba con gratitud. Estas personas, extraños esencialmente, me mostraban más cuidado que mi propio esposo en años. Durante el desayuno, Mikhail se mostró rápido y sereno. Nina, las lágrimas no resolverán esto. Necesitamos un plan. Ya he llamado a mi abogado, Andrei Viktorovich, el mejor de la ciudad en disputas de propiedad. Llegará en 1 hora. Debes contarle todo con detalle. Andrei Viktorovich resultó ser un hombre bajo y enérgico, con mirada penetrante. Le conté todo, las palabras de Félix, la escritura que me mostró, los cambios de cerraduras. Escuchó en silencio, anotando en un pequeño cuaderno. Una escritura firmada un mes antes de la muerte por alguien gravemente enfermo. Comentó al terminar. Siempre es sospechosa, sobre todo si beneficia a un heredero indirecto, como un yerno. Pero legalmente, si está correctamente ejecutada, impugnarla es extremadamente difícil. Debes probar que tu madre estaba incapacitada o bajo presión cuando la firmó. Estaba débil, pero lúcida, protesté. Pero bajo presión, Félix podría haberlo hecho. Podría haberla asustado o engañado. Eso debe probarse en tribunal, replicó el abogado, negando con la cabeza. Solo con palabras no basta. Necesito ver el documento real. ¿Tienes copia? No, solo lo agitó frente a mí. Entonces el primer paso es obtener una copia oficial del notario. Presentaré la solicitud, pero llevará tiempo. ¿Recuerdas el nombre del notario? Me esforcé por recordar el sello borroso en el papel. Algo que empieza con P. Pavlov, tal vez, o Popov. Hay 3 notarios con P en la ciudad. Tendremos que revisarlos todos. Aunque hay un modo más rápido, puedes ir tú misma, como heredera directa, y exigir ver todos los documentos de tu madre. Pueden negarse, pero vale la pena intentar. A veces la presencia personal funciona mejor que las solicitudes formales. La idea de enfrentarme a funcionarios me aterraba, pero la de quedarme de brazos cruzados era peor. Iré, dije firmemente. La oficina del notario estatal estaba cargada y olía a papeles polvorientos. Una larga fila de personas agotadas avanzaba hacia la ventanilla. Tras 40 minutos de espera, la empleada somnolienta me dijo con tono seco que sin número de expediente y fecha exacta, no buscaría nada. Mis súplicas, que era su hija, que mi madre había muerto, no la conmovieron. Presenta una solicitud oficial. El plazo de tramitación es de 30 días, murmuró, girándose hacia el siguiente visitante. Un muro. Un sólido e implacable muro burocrático. Entré al corredor, derrotada una vez más. Estaba a punto de irme cuando, de repente, se abrió una puerta lateral. Supuse que hacia las oficinas. Una mujer salió mirando nerviosa a su alrededor. Sostenía su bolso contra el pecho, y un escalofrío me recorrió. Reconocí esa postura, ese abrigo, ese peinado. Era mi tía Taisia. Tía Taya, llamé. Se estremeció como si la hubieran golpeado, luego se volvió lentamente. Su rostro era una extraña mezcla de miedo y sorpresa, tan antinatural que me desconcertó. «Inochka, ¿qué haces aquí?» Me acerqué,
¿Y tú, tía? ¿Qué haces aquí? Se removió evitando mi mirada. Oh, solo. Papeles, formularios de pensión. Ya sabes cómo es la burocracia. Habló rápido, nerviosa, sin mirarme. Tía, estoy de luto. Félix me echó de casa. Dice que mamá firmó el apartamento a su nombre. Busqué en sus ojos simpatía, indignación, sorpresa. Pero no había nada. Solo una mirada vacía y esquiva. Oh, querida, qué horror, murmuró. Lo siento mucho, pero debo irme. Hablaremos después. Mantente fuerte. Y con eso se dio la vuelta. Casi corrió, apresurándose por el pasillo hacia la salida, sin permitirme una sola palabra más. Me quedé de pie en medio del hall resonante. Asuntos de pensiones en la oficina de un notario. Algo estaba mal. Una sospecha ardiente y pegajosa comenzó a arraigarse en mí. Aquella tarde, mientras me sentaba en mi habitación temporal mirando sin ver por la ventana, sonó el teléfono de Mikhail. Habló unos minutos y de inmediato percibí un cambio en su voz. Sin llamar, entró en mi cuarto. Su rostro estaba sombrío. «¿Era Andrei Viktorovich?», dijo. Usó sus contactos. Logró echar un vistazo no oficial a la copia registral de la escritura de donación de tu madre. Contuve la respiración y... el documento existe. Fue redactado por el notario Pavlov hace mes y medio. La firma se parece a la de tu madre. Al menos externamente, parece auténtica. Mi corazón se encogió. Así que era cierto. El final. Pero eso no es todo. Continuó Mikhail, con la voz ahora dura como el acero. Por ley, al ejecutar una transacción así, especialmente con una persona mayor, el notario debe verificar tanto la capacidad legal como la voluntad libre. Para ello se requiere un testigo, alguien ajeno al negocio, cuya firma confirme que todo se hizo de manera voluntaria y con plena conciencia. Se detuvo, fijando sus ojos en los míos. Y en este documento hay la firma de un testigo, alguien que juró por escrito que tu madre, Ana Petrovna Yasina, estaba completamente consciente, lúcida y con memoria intacta, que regaló voluntariamente, sin coacción, su apartamento a Félix Titov. Lo miré, incapaz de comprender a dónde quería llegar. Ese testigo, Ina, fue tu tía, la hermana de tu madre, Taisilla Igorevna Sidorova. No, era imposible. Mi mente se negó a aceptarlo. Tía Taya, la propia hermana de mi madre, no podía ser. Ella lloró en el funeral, me abrazó, pronunció palabras de consuelo. Esto es un error, susurré, negando con la cabeza. Un error terrible. Andrei Viktorovich debe haberse equivocado. Ina, dijo Mikhail suave pero firme. Todos sus datos están completos, incluida la dirección. No hay error. Me levanté de un salto, hirviendo por dentro. La incredulidad se mezclaba con una helada y terrible sospecha. Su comportamiento en la notaría, sus ojos esquivos, su mentira sobre los papeles de pensión, todo encajaba en un cuadro monstruoso. Sin embargo, todavía me negaba a creerlo. Era demasiado cruel, incluso para este día de horrores. Tengo que hablar con ella, dije, sin reconocer mi propia voz, ahora áspera y cortante. Ahora no es el momento, comenzó Mikhail. Es el momento perfecto, lo interrumpí. Mañana es el 9º día. El memorial se celebrará en su casa. Toda la familia estará allí. Iré, y le preguntaré, a la cara de todos. No podrá mentirme delante de toda la familia. Mikhail me lanzó una mirada larga y grave, y comprendí lo que pensaba. Me consideraba ingenua, ciega ante el peligro en el que me estaba metiendo. Pero no tenía elección. Necesitaba certeza, ya fuera para disipar esta sospecha monstruosa o para enfrentar la verdad. Por brutal que fuera, el día siguiente pasó como en un sueño. Lilia intentó distraerme. Sugirió ver una película, dar un paseo por el jardín. Pero yo no podía hacer nada. Solo me senté esperando la noche, el momento en que podría mirar a mi tía a los ojos. El apartamento de Taisilla estaba lleno. Parientes cercanos y lejanos, viejas amigas de mi madre, vecinos. El aire estaba cargado con el olor a patatas hervidas, vodka y dolor. Conversaciones en voz baja llenaban las habitaciones, todos recordando a mi madre. La tía Taya, vestida de negro y con rostro de solemne tragedia, se movía alrededor de la mesa sirviendo platos. Al notarme, fingió simpatía. «Inochka, querida, viniste. Siéntate, siéntate. Debemos honrar a tu mamá». Se preocupó por mí,
sirviéndome comida, vertiendo compota en mi vaso. Pero nunca me miró a los ojos. Esperé. Esperé hasta que todos hubieran comido y la conversación se volviera más general. No quería causar un escándalo. Solo quería preguntar en voz baja. Finalmente llegó el momento. Solo permaneció la familia más cercana. Primos, sus cónyuges, algunos viejos amigos de la familia. Nos sentamos alrededor de la mesa cuando alguien volvió a comentar lo buena y amable que había sido mi madre. Respiré hondo. Tía Talla, dije tan suavemente que solo los cercanos podían escuchar. Necesito hablar contigo. Se tensó. ¿Sobre qué, niña? Sobre el apartamento. Sobre la escritura de donación. El silencio cayó en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Ayer estuve en la notaría. Me dijeron que tú eras el testigo, que firmaste ese documento. ¿Es cierto? Busqué en su rostro, rezando para que se riera, dijera que era una tontería, que todo era un error. Pero no se rió. Por un instante su rostro se torció, como si una máscara hubiera caído, y debajo vislumbré malicia, miedo y triunfo. Pero solo por un momento. Luego cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar, fuerte, teatral, casi entre sollozos. «Oh, buena gente», gritó entre sus lágrimas, apelando no a mí, sino a todos los presentes. «¿Qué me está pasando? Mi propia sobrina, en el mismo día que honramos a su madre, me acusa de cosas indescriptibles». Se arrastraron sillas, susurros recorrieron la mesa. Mi prima Lena, hija de Taisilla, corrió hacia ella abrazándola. «Mamá, cálmate. Ina, ¿has perdido la cabeza?» Solo hice una pregunta. Mi voz se quebró en un grito. «¿Una pregunta?», chilló Taisilla, bajando las manos de unos ojos completamente secos. «¿Me acusas a mí, que amé a tu madre más que a la vida misma?» «Sí, firme. ¿Y sabes por qué?» Se levantó de un salto volcando la mesa. Su rostro se tornó escarlata. «Porque Ania misma me lo pidió. Ella vio lo que eres, débil, sin carácter. Temía que te quedaras sola y desamparada. Quería un hombre fuerte a tu lado, un amo, alguien como Félix», me dijo. «Talla, asegúrate de que el apartamento vaya a Félix. Él se encargará. No permitirá que se desperdicie». Sus palabras caían como veneno en los oídos de los parientes atónitos. «Eso es mentira», grité. «Mamá nunca habría dicho eso. Me amaba». «¿Amarte?», replicó Taisilla con desdén. «¿Y tú la amaste? ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste antes de su enfermedad? Siempre estabas ocupada, trabajo, tu esposo. ¿Y quién estaba con ella? ¿Quién le daba las inyecciones, le cocinaba la sopa? Félix, su amado yerno. Él la cuidaba, no tú, y así le dio las gracias. Pero tú, codiciosa e ingrata, solo piensas en el apartamento, mientras tu madre aún no está fría en la tumba. Era demasiado. Miré los rostros de mis familiares. En ellos vi juicio. Me creyeron. Sus lágrimas teatrales, sus acusaciones ruidosas, pesaban más que mi verdad silenciosa y desesperada. Algunos negaban con la cabeza, otros se volvían. Comprendí que había perdido. Acababa de ser pisoteada públicamente, humillada, por la propia hermana de mi madre. Y entonces, en el clímax de aquella escena espantosa, se abrió la puerta. En el umbral estaba Félix, con traje negro, sosteniendo un ramo de claveles, su rostro marcado por un dolor solemne. Entró en el momento perfecto, como esperando su señal afuera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó suavemente, con voz cargada de pesar. «Fedia», gritó Taisilla, arrojándose a su pecho, llorando de nuevo. «Nos acusa, dice que conspiramos, que engañamos a su madre». Félix acariciaba suavemente su espalda y luego lanzó una mirada cargada de pesar por toda la sala. Sus ojos se encontraron con los míos. No había enojo en ellos, solo una profunda y universal tristeza. Era un actor brillante. «Ina, ¿cómo pudiste?», susurró, y la habitación contuvo el aliento. «Entiendo tu dolor, pero no debes perder la razón. Tu madre tomó su decisión. Debemos honrar su voluntad». Guardó silencio, dejando que sus palabras calaran hondo. Luego se enderezó y se dirigió a todos. «Queridos amigos y familiares, sé que es difícil, pero la vida continúa. Para honrar el último deseo de mi querida suegra, su sueño de un nuevo comienzo para todos nosotros, tomé una decisión dolorosa, pero necesaria». Me miró de nuevo, y en la profundidad de sus ojos vislumbré el mismo destello cruel que había visto en el cementerio. Me resolví a vender el apartamento de inmediato, cerrar la puerta al pasado y comenzar de nuevo.
Alrededor, los presentes asentían en silenciosa aprobación. Una elección dura, sí, pero comprensible. La correcta. Me quedé paralizada, como si un rayo me hubiera golpeado. Vender. Vender nuestro hogar, borrar todos los recuerdos. Pero aún no era el final. Hizo una pausa, como un orador experimentado antes de pronunciar su frase decisiva. No vendí solo el apartamento. Por coincidencia, el comprador era un gran promotor y su interés abarcaba más que una sola propiedad. Me hizo una oferta que no podía rechazar. Le vendí todo el edificio, el nuestro, y el contiguo también. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Sí, confirmó Félix, saboreando el efecto que había causado. En 2 meses, este lugar será demolido y en su lugar se levantará un nuevo complejo residencial de lujo. No solo comenzamos una vida nueva, estamos borrando la antigua de la faz de la tierra, para siempre. No dije nada. No tenía sentido. La función había terminado, los papeles cumplidos. Me giré y caminé hacia la salida en silencio. Sentí decenas de ojos sobre mi espalda, juzgando, curiosos, algunos quizás con cierta simpatía. Ya no importaba. Cada paso resonaba en mi cráneo como un tambor al atravesar la sala, junto a la mesa con los platos del funeral intactos. En ese momento supe, esto era guerra, y yo acababa de perder la batalla más importante. Afueras, la noche estaba húmeda y oscura. El coche de Mikhail Voronov permanecía donde lo había dejado. Él estaba al volante, aparentemente sin mirarme siquiera. Pero al acercarme, arrancó el motor. Subí y nos fuimos en silencio. Durante el trayecto a su casa, miré las luces de la ciudad, pero apenas las vi. Solo una frase retumbaba en mi cabeza, las palabras de Félix. Borrar de la faz de la tierra. Y entonces, como un rayo, esas palabras conectaron con otro recuerdo. La nota de mi madre, no confíes en las paredes. Derribar la casa. Borrar las paredes. No confiar en ellas. De repente todo encajó con claridad cegadora. Mi madre lo había previsto, sabía, o al menos intuía, que Félix algún día intentaría deshacerse del apartamento y de la casa, y me había dejado una pista. La llave. Esa extraña y antigua llave. No de una caja fuerte, ni de un armario, sino de algo escondido dentro del apartamento mismo, dentro de sus propias paredes. Y solo tenía 2 meses para encontrarla, antes de que las paredes se convirtieran en polvo. El pensamiento me llenó de una energía que no sentía desde hace años. La desesperación dio paso a una resolución febril y desesperada. Al llegar a la casa de Mikhail, me volví hacia él. Necesito volver, dije, al apartamento. Me miró, y en sus ojos vi comprensión. No preguntó por qué. Félix cambió la cerradura. Sé que no te dejarán entrar, pero debe haber otra manera. Una llave de repuesto. Guardé silencio, y un recuerdo de la infancia surgió. Tendría unos 10 años. Mi madre y yo nos preparábamos para ir al sur un mes entero. Corría por el apartamento revisando que todo estuviera apagado cuando la escuché al teléfono, hablando con alguien cuya voz me resultaba dolorosamente familiar. Aunque ahora no recuerdo quién. Sí, nos vamos. Te he dejado las llaves de repuesto. Por si acaso, dijo. Incendio, inundación, cualquier cosa. Eres la única en quien puedo confiar. En ese momento no le di importancia. Pero ahora miraba a Mikhail Voronov, el hombre en quien mi madre había confiado todo su dinero, el hombre en quien confiaba lo suficiente como para hacerle jurar que cuidaría de mí. Fuiste tú, susurré. Ella dejó las llaves contigo. Mikhail guardó silencio unos segundos antes de asentir lentamente. Sí, fui yo. Me pidió que nunca hablara de ello. Dijo que debían permanecer ocultas hasta el momento más desesperado. Ese momento ha llegado, dije. Las necesito. Ahora. No discutió. Salió del coche y yo lo seguí dentro de su casa. En el pasillo esperé mientras desaparecía en su estudio. 1 minuto después regresó con un simple llavero metálico con 2 llaves ordinarias, las antiguas de nuestro apartamento. Ten cuidado, Ina, dijo con voz grave. Félix es impredecible. Ve de noche, cuando estés segura de que no estará. Tomé las llaves. Eran frías y pesadas en mi palma, llaves de mi hogar, llaves de mi última esperanza. A medianoche estaba lista. Lilia me había traído la cena, pero no pude probar bocado. Me senté en mi habitación observando el reloj.
Cuando ambas manecillas coincidieron en las 12, me puse una chaqueta oscura, guardé las llaves y una pequeña linterna de Mikhail en el bolsillo y salí. Él me condujo personalmente otra vez en silencio. En la esquina cerca de mi edificio, se detuvo. «Esperaré aquí», dijo. «Si algo sale mal, llama». El patio estaba silencioso y vacío. Las ventanas oscuras de los edificios de 5 pisos me observaban como ojos ciegos. Entré y subí las escaleras, con cuidado de no hacer ruido. Ahí estaba, la puerta con su nuevo y reluciente cerrojo. Mi corazón latía con tal violencia que temí que se escuchara por todo el hueco de la escalera. Saqué el antiguo llavero. Introduje una llave en la cerradura inferior que Félix había descuidado reemplazar y la giré conteniendo la respiración. El clic fue ensordecedor. Me quedé inmóvil, escuchando. Silencio. Presioné la manilla. La puerta se dio con un chirrido. Entré y la cerré suavemente tras de mí. Al encender la linterna me detuve en el umbral. El apartamento estaba completamente vacío. Félix se había llevado todo, sin sofá, sin mesa, sin estanterías, nada. Paredes desnudas, suelo desnudo. El haz de luz revelaba los contornos familiares de las habitaciones, pero se sentían ajenas, muertas. Marcas gruesas de tiza, cruces y números surcaban las paredes, anotaciones de construcción para los equipos de demolición. El aire estaba viciado, cargado de polvo y vacío. Recorrí las habitaciones huecas, cada paso resonando. Allí estaba la cama de mi madre. Allí, mi silla de lectura. Allí, en la cocina, tomábamos té por las tardes. Los recuerdos me abrumaron hasta casi asfixiarme. Pero no era tiempo de lágrimas. Tenía una misión. Entré al dormitorio de mi madre. Me puse en el centro del espacio vacío y apagué la linterna. Por un momento, simplemente me quedé escuchando mi propia respiración. No confíes en las paredes. Recordé a mi abuelo, el padre de mi madre, contándome cómo durante la guerra habían escondido objetos de valor, creando compartimentos secretos y muros falsos. Quizás aquí también. Encendí la linterna nuevamente y comencé a golpear metódicamente cada centímetro de las paredes. El sonido era uniforme, apagado en todas partes. Di 2 vueltas a la habitación. Nada. La desesperación comenzó a infiltrarse. Quizás lo había entendido mal. Tal vez la nota era delirio de una mujer moribunda. Entonces mi vista se posó en la antigua rejilla de ventilación, baja cerca del suelo donde antes había un armario. De hierro fundido, cubierta de capas de pintura. Mi madre siempre insistía en que nunca debía tocarse. Era parte del sistema central del edificio. Pero algo ahora parecía extraño. Estaba ligeramente torcida, como si la hubieran retirado antes. Me agaché, intenté abrirla con las uñas. No cedía. Tomando una de las llaves antiguas, la usé como palanca. Con un chirrido áspero, la rejilla se aflojó y salió. Alumbré con la linterna el oscuro hueco. Allí, detrás del polvo y las telarañas, brillaba una superficie metálica fría, el contorno de una pequeña cerradura incrustada en la pared. Contuve la respiración. Del otro bolsillo saqué la llave que mi madre me había dejado. Con manos temblorosas, la introduje en la cerradura. Se deslizó con facilidad, como si acabara de ser colocado allí. Giré la manilla. Un suave y seco clic resonó. Introduciendo la mano en la apertura, sentí algo frío y pesado. Lo saqué, un pequeño cofre metálico cubierto de polvo. Lo dejé sobre el suelo. Pesaba un peso insoportable. La esperanza estalló dentro de mí como fuegos artificiales. Todo debía estar allí, los documentos, los objetos de valor, la verdadera voluntad de mi madre. Todo lo necesario para probar mi caso y derribar a Félix. Me senté en el suelo. Coloqué el cofre sobre mis rodillas y, con los dedos temblorosos, lo abrí. La tapa chirrió al levantarse. Y en ese mismo instante, la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo que hizo temblar la pared. En el umbral, recortado por la luz tenue del pasillo, estaba Félix. Su rostro estaba torcido por una furia que jamás había visto. «Lo sabía», gruñó, corriendo hacia mí. El vecino llamó. Dijo que había luz. «Sabía que intentarías ayudarte». Se detuvo, mirando el cofre abierto sobre mis rodillas. Sus ojos se abrieron de par en par. También él esperaba un tesoro. Pero yo lo contemplaba, apenas creyéndolo. El cofre estaba vacío, completamente vacío.
excepto por una hoja de papel doblada en 4, reposando sobre el forro de terciopelo. Un documento bancario. ¿Qué es esto? Siseó, arrebatándomelo de las manos. No resistí. Yo estaba tan impactada como él. Lo desplegó, entrecerrando los ojos a la luz de su teléfono. Un contrato, una caja de seguridad, murmuró, con el rostro convulsionado. Así que todo está allí. Ella escondió todo en el banco y dejó este señuelo. Su mirada volvió hacia mí, estrechando los ojos. Esto lo planeaste tú, ¿sabías? Viniste a robar los objetos de valor y me dejaste esta basura. No sabía nada, grité, incorporándome. Lo encontré de la misma manera que tú. ¿Mentiras? Rugió su voz retumbando por las estancias vacías. ¿Viniste a robarme en mi propia casa? Me agarró del brazo clavando los dedos dolorosamente en mi hombro. Se acabó. Has jugado tu último juego. Ahora pagarás. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, policía. Quiero denunciar una entrada ilegal con intención de robo. Sí, ahora mismo. La dirección es. Permanecí paralizada, escuchando cómo recitaba la dirección de mi casa robada, acusándome de hurto. La absurdidad era insoportable. Suéltame, no tienes derecho. Forcejeé. Tengo todos los derechos, se burló. Esto es mi propiedad. Y tú, ladrona, explicarás tu acto en la comisaría. La policía llegó con sorprendente rapidez. 2 oficiales, cansados y con el ceño fruncido, examinaron el apartamento vacío, el cofre en el suelo, a Félix y a mí. Ahí está, dijo Félix con entusiasmo. Entró en mi caja fuerte. Aquí está el cofre y aquí la ladrona. Hablaba con confianza pulida, con el tono de un vendedor experimentado. Sacó la escritura de donación que ahora llevaba siempre consigo. Uno de los oficiales la revisó y luego me miró. Sus documentos, señorita. No tenía ninguno. Mi pasaporte se había quedado en el coche de Félix aquel día en el cementerio. Él lo había tomado. No los tengo. Él se los llevó. Dije. El oficial resopló con escepticismo. Lo aclararemos en la comisaría. No les importaban mis explicaciones. ¿Qué podía decirles? ¿Que esa era realmente mi casa? ¿Que mi esposo era un fraude? Para ellos, era sencillo. El hombre con los papeles era el propietario, la mujer sin ellos, una intrusa. Su deber era levantar un acta, no desentrañar traiciones familiares. Me escoltaron afuera como a una criminal, empujándome a un coche patrulla que olía a gasolina. Al alejarse, vislumbré un coche negro doblando la esquina, siguiéndonos a paso lento. El de Mikhail. Había visto todo. No me había abandonado. Ese pensamiento fue mi único salvavidas. En la comisaría, la situación empeoró. Paredes desconchadas, luz tenue, el hedor rancio de suelo sin lavar y tabaco barato. Me llevaron a una oficina diminuta y me sentaron frente a un joven investigador agotado. Hizo preguntas, apenas escuchando, anotando en su cuaderno. Félix se sentó frente a mí, tranquilo y calculador, tejiendo mentiras, que me había amenazado durante meses, que era inestable, que sospechaba que intentaría robar. El cofre metálico y el documento bancario se registraron como pruebas. Yo no tenía nada, sin papeles, sin coartada, sin testigos. Solo mi palabra contra la suya y su escritura en mano. Sabía que podían retenerme 72 horas, quizá más. 2 horas se arrastraron. El investigador estaba por terminar el protocolo cuando se abrió la puerta. En el umbral estaban Andrei Viktorovich, el abogado de Mikhail, y detrás de él, el propio Mikhail Voronov. Su entrada en aquella comisaría miserable fue como un rey entrando en la choza de un campesino. Irradiaba autoridad, poder, certeza. El investigador se levantó de golpe. ¿Y usted es? Balbuceó. Andrei Viktorovich Somov, abogado. Respondió el letrado con calma, mostrando credenciales. Represento los intereses de Ina Andreevna Yesina. Él es Mikhail Yurievich Voronov. Supongo que lo conoce. La expresión del investigador cambió al instante. Todos en nuestra ciudad conocían a Voronov, el principal desarrollador, un patrón, un hombre de gran influencia. Mikhail Yurievich tartamudeó. He venido, dijo Mikhail con tono firme y autoritario, para garantizar que los derechos de Ina Andreevna no sean vulnerados. Desde ese momento, todo se desarrolló como una película. La actitud del investigador cambió, cortés, atento. Andrei revisó el protocolo rápidamente, tomando notas,
En media hora fui liberada bajo la promesa de no salir de la ciudad. Félix irrumpió furioso tras nosotros. ¿Qué es esto? ¿Por qué la dejan ir?, gritó al investigador que se alejaba, pero nadie le prestó atención. Nos alejamos en el coche de Mikhail. Yo permanecí en silencio, agotada, humillada. «No te preocupes», dijo Andrei desde el asiento delantero. «Lo peor ha pasado. La reclamación de Félix es absurda. Demostraremos que tenías todo el derecho a estar en ese apartamento. Pero lo más importante, ese documento. Logré fotografiarlo mientras el investigador estaba distraído. En la casa de Mikhail, nos reunimos en su despacho. Andrei conectó su teléfono a un monitor grande. La imagen del papel del cofre llenó la pantalla. Me incliné más cerca. Era un contrato de arrendamiento de una caja de seguridad individual en la sucursal central del Sberbank. La fecha hace 30 años. Mi madre lo había firmado mientras mi padre aún vivía. La esperanza volvió a florecer. Ahí estaba todo. No había confiado en nadie, ni siquiera en su propia casa. Había ocultado los valores en el lugar más seguro posible. Ese documento era la clave. Esto lo cambia todo, dije, sintiendo cómo volvía la fuerza. Puede haber cualquier cosa, su verdadera voluntad, documentos, dinero. Suficiente para demostrar que Félix es un fraude. Sí, asintió Andrei, ampliando la imagen. Con este arrendamiento como única heredera, puedes acceder a la caja. Solo necesitaremos su certificado de defunción y los documentos que confirmen tu parentesco. Miré el documento, la firma familiar de mi madre. Entonces mis ojos se posaron en una línea por encima. Propietarios de la caja de seguridad. 2 nombres. El primero, Yasina Ana Petrovna. El segundo. Me incliné más cerca. Las letras mecanografiadas en una máquina antigua se veían algo borrosas por el tiempo, pero aún legibles. El segundo nombre. La persona que tenía derechos iguales sobre la caja fuerte. La persona que podía entrar al banco en cualquier momento y abrirla. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir desbocado. El segundo copropietario de la caja, mencionado en el contrato hace 30 años, era, y siempre había sido, mi tía Taisilla Igorievna Sidorova. Miré el nombre en la pantalla, y el mundo se tambaleó una vez más. Taisilla, otra vez ella. Había sido testigo cuando se firmó la escritura. Sabía de la caja de seguridad desde el principio. 30 años y se había mantenido en silencio. Mi madre, tan cautelosa y desconfiada, había confiado en su hermana mayor. ¿Y qué hizo ella a cambio? Mikhail y Andrei Viktorovich permanecieron en silencio, leyendo mi rostro. Lo comprendieron todo sin necesidad de palabras. ¿Así que ella puede acceder sola a la caja de seguridad? Pregunté con voz hueca, casi ajena a mí misma. Sí, confirmó Andrei Viktorovich. Como segunda copropietaria tiene todo el derecho. Ni siquiera necesita el certificado de defunción de tu madre, solo su pasaporte y la llave. La llave que yo no tenía. ¿Pero por qué?, susurré, más para mí misma que para ellos. ¿Por qué haría esto, mamá? ¿Por qué incluirla a ella? Tal vez por si algo te pasaba cuando aún eras niña, sugirió Mikhail. Quería que un familiar cuidara de tu futuro. Confiaba en su hermana. Confiaba en ella. La palabra ahora sonaba a burla. No pude dormir en toda la noche. Me senté en mi habitación, repasando en mi mente todo lo que sabía sobre mi tía, nuestras raras reuniones familiares. Su expresión siempre de desaprobación, sus indirectas hacia mamá que en su momento había descartado como simple temperamento. Siempre parecía competir con mamá, quién tenía las ventanas más limpias, quién hacía los mejores pasteles, quién tenía la hija más inteligente. Nunca le di importancia. Pero ahora todos esos pequeños detalles formaban un patrón grotesco. Al amanecer, se había formado un plan. Loco, desesperado, pero la única opción. No podía ir al banco sin ella, así que tendría que obligarla a acompañarme. No dije nada a Mikhail. Simplemente pedí a su chofer que me llevara a una sola dirección, el apartamento de Taisilla. Vivía en un edificio antiguo de 5 pisos similar al mío. Toqué el intercomunicador, silencio. Finalmente, su voz somnolienta e irritada respondió, ¿quién es? Soy Ina. Tía Taya, necesito hablar contigo. Una pausa. Luego un clic y la puerta se abrió. Me recibió en el umbral, con una bata gastada y descolorida, el cabello despeinado,
La tristeza de ayer había desaparecido, solo quedaban la ira y la desconfianza. ¿Qué quieres ahora?, bufó, sin invitarme a entrar. Le entregué una impresión, la foto del contrato bancario tomada por Andrei Viktorovich. Echó un vistazo a la hoja y su rostro se congeló. Lo reconoció. Recordó todo. ¿De dónde sacaste esto? Su voz temblaba. No importa. Lo importante es que hay dos nombres, el de mi madre y el tuyo, dije, avanzando para obligarla a dejarme entrar al pasillo. Te propongo un trato, tía. Una tregua. Vamos juntas al banco, abrimos la caja y dividimos todo lo que haya adentro a partes iguales. 50 y 50, justo y equitativo. La miré, tratando de parecer calmada y profesional. Pensé que la avaricia prevalecería y que aceptaría. La mitad de algo valioso es mejor que nada. Me equivoqué. Su rostro se torció en una mueca cruel y triunfante que me erizó la piel. Se rió primero suavemente, luego más fuerte y más fuerte, hasta que la risa perdió toda pretensión. 50 y 50, exhaló entre risas. Qué ingenua eres, niña mía, tan ingenua como tu madre. Y entonces lo desató. Décadas de resentimiento reprimido brotaron en un torrente. ¿Crees que lo olvidé? ¿Crees que no recuerdo cómo siempre se llevaba lo mejor? Era más bonita, admirada por todos. Su marido era profesor, un intelectual, mientras mi hombre era un simple trabajador. Nuestro padre, tu abuelo, siempre la puso como ejemplo. Aquí está Ania, lista y destacada. Y tú, Taya, todo lo que hacía venía primero. Su instituto, un buen trabajo, un marido prominente. ¿Y Milenka? Apenas terminó la escuela técnica, se casó con un tonto. Toda mi vida vivía a la sombra de ella, a la sombra de tu santa madre. Gesticulaba violentamente, su rostro enrojecido, un torrente de odio concentrado acumulado durante toda una vida. ¿Y ahora vienes tú, sugiriendo que lo dividamos en partes iguales? Después de todo, preferiría ahogarme antes que darte un solo copec de lo que tu madre me dejó. ¿Por qué?, susurré, atónita ante la intensidad de su ira. ¿Por qué ayudar a Félix? ¿Por qué firmar ese papel? Traicionaste a tu propia hermana. ¿Traición? Rió de nuevo con saña. Restauré la justicia. Tu madre vivió mejor que yo toda su vida. Ahora que su hija pruebe lo que yo sufrí, que sepa lo que es no tener nada. Sus ojos ardían con un fuego fanático. El dinero no la movía, esto era algo personal. ¿Qué te prometió, tía?, pregunté en voz baja. ¿Qué pudo prometerte Félix que justificara traicionar la memoria de tu hermana? Tirar a tu propia sobrina a la calle. Dinero. Una parte de la venta del apartamento. Calló. Luego volvió la sonrisa cruel y triunfante mirándome como a un insecto aplastado. ¿Dinero?, resopló. Fedienka, chico listo, sabía exactamente lo que necesitaba. No me prometió algo que se compra. Me prometió lo que anhelé toda mi vida, lo que por derecho debería haber sido mío. Pero tu abuelo, mi padre, dio a su amada Ania. La observé tratando de entender qué más podría haber dado mi abuelo. No tenía nada más que su vieja moneda. Entonces caí en la cuenta, la dacha. Nuestra vieja y destartalada casa de verano. 600 metros cuadrados de terreno. Una pequeña casa que mi abuelo construyó con sus propias manos. Mamá la adoraba. Pasábamos allí todos los veranos. Taisilla vio el reconocimiento en mi rostro. Su sonrisa se ensanchó. Sí, niña, nuestra dacha familiar. Félix no solo prometió. Firmamos un contrato. Tan pronto venda la casa y finalice todo, me transferirá a la dacha. Finalmente será mía. La tierra que tu padre me prometió, pero que luego registró a nombre de tu madre. Se hará justicia. La miré, contemplando su rostro regocijado, contorsionado y colérico, y algo dentro de mí se quebró. El último vestigio de conexión familiar, la última esperanza de humanidad en ella, se desvaneció. Estaba dispuesta a destruirme. Destruir la memoria de mi madre. Todo. Por una pequeña casa y unos pocos cientos de metros cuadrados. Por la satisfacción de una envidia acumulada durante toda la vida. La noticia de la dacha cambió todo. Hasta entonces había luchado por mí misma, por mi hogar, por mis derechos. Pero ahora era más grande. La dacha representaba a mi abuelo, a mi abuela, los días felices de mi infancia. Félix no solo había robado mi presente. Junto a Taisilla, buscaba robar y aniquilar mi pasado, el legado de mi familia.
Una furia fría y calculada se apoderó de mí. Esto ya no era solo la indignación de una mujer humillada, era la rabia de una protectora. Comprendí que no podía seguir siendo débil. Tenía que luchar por mí, por mi madre, por mi abuelo, por todo lo que habían tratado de proteger. No dije nada más a Taisilla. Simplemente me di la vuelta y me fui. En mi mente, un plan agudo y despiadado comenzaba a formarse. Al regresar a la casa de Mikhail, lo encontré en su oficina. Estaba al teléfono, pero al ver mi expresión colgó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó. «Sé por qué lo hizo», dije sin preámbulos. «Félix le prometió nuestra dacha. Está malgastando la propiedad familiar». Y le conté todo, la descarga de odio de Taisilla, su envidia acumulada durante décadas. Mikhail escuchó en silencio, con el semblante cada vez más sombrío. «Esto ya no es solo fraude», dijo al terminar. «Es una conspiración calculada y despiadada. Pero algo aún me desconcierta. ¿Por qué necesita Félix esto? Vender la casa para demolición le dará una fortuna. Entonces, ¿por qué entrega la dacha tan fácilmente? ¿Por qué la urgencia? Debe estar desesperado. Necesitamos averiguarlo», dije. «Debemos encontrar su punto débil y atacar allí». Mikhail me miró con un respeto renovado, reconociendo que ya no era una víctima. «Bien, tengo gente que puede investigar esto rápida y discretamente», dijo, tomando el teléfono y haciendo una sola llamada. Sus palabras fueron breves, concisas, el nombre de Félix, su lugar de trabajo, el modelo de su coche. Al colgar me aseguró: «Para esta noche, sabremos todo sobre él». Los resultados superaron todas las expectativas. Aquella tarde, Mikhail me convocó nuevamente a su oficina. Sobre la mesa yacía una carpeta repleta de documentos. «Resulta ser más sencillo y más sucio de lo que imaginaba», dijo, entregándome una de las hojas. «Tu esposo es un jugador compulsivo». Examiné el documento, un registro de sus transferencias bancarias, sumas enormes fluyendo hacia casinos en línea y casas de apuestas. «En los últimos 6 meses ha perdido todo», continuó Mikhail. «No solo sus ahorros conjuntos, sino también enormes sumas prestadas. Y estas deudas no son con bancos, sino con supuestos personajes serios que no esperan un fallo judicial. La fecha de pago venció hace 2 semanas. Lo tienen acorralado». Todo cobraba sentido ahora: su prisa, su crueldad, su disposición a ceder la dacha a su tía solo para enlistarla en su complot sobre el apartamento. No intentaba simplemente empezar una nueva vida, estaba salvando su pellejo. El dinero de la venta de la casa era necesario para pagar a esos criminales. Ese desarrollador al que vendió la casa. Empecé juntando las piezas. «No es un desarrollador», interrumpió Mikhail. «Es una empresa fantasma, registrada a nombre de un testaferro. En realidad son sus acreedores, apropiándose de su único bien como pago de la deuda. Félix no verá un centavo. Está comprando su vida a un precio, mi vida, mi hogar y la memoria de mi familia. Tenemos que detener la venta», dije. André Viktorovich ya había iniciado una demanda para anular la escritura, pero el proceso legal tomaría semanas. Para entonces, la casa podría ya estar vendida. Necesitábamos acción inmediata. Entonces se me ocurrió una idea, arriesgada, audaz, pero quizás la única vía. En nuestra ciudad, la arma más potente jamás fue la policía ni los tribunales. Era el rumor, el boca a boca, los susurros de las abuelas en los bancos, las conversaciones de mujeres en el mercado. Información que se propagaba más rápido que cualquier virus. «Lo golpearemos con su propia arma», dije. «No legalmente, sino socialmente. Destruyamos su reputación y detengamos la venta», expliqué mi plan a Mikhail. Frunció el ceño al principio. Luego un destello de interés apareció en sus ojos. Llamó a Lilia y le expliqué la estrategia. A diferencia de su padre, ella captó la idea de inmediato. «Brillante», dijo. «En nuestra ciudad esto funcionará al 100%. Distribuimos las tareas. Lilia movilizaría a los jóvenes, difundiendo rumores sutilmente entre amigos y en redes sociales. ¿Has oído lo de Titov y las ventas? Al parecer, está muy endeudado. Algo turbio con el apartamento de su suegra. Incluso intervino la policía. Mi papel sería el de la guardia antigua. Fui al mercado central, punto de reunión de todos los chismes de la ciudad. Me acerqué a Baba Sura, quien vendía hierbas y conocía a todos y todo.
Compré un manojo de eneldo y, casualmente, con un suspiro triste le confié mis problemas, cuidando de no acusar, solo de lamentarme. ¡Ay, va basura! No sé qué hacer. Félix, mi esposo, ha perdido todo control. Escuché que ha jugado con todo el dinero. Ahora vende el apartamento de mi madre para pagar deudas. Y los documentos ni siquiera están limpios. Hay investigaciones en marcha. Temo que todos podamos meternos en problemas. Va basura asintió con simpatía, pero sus ojos absorbían cada palabra, memorizándola. En menos de una hora todo el mercado lo sabría. Más tarde, me encontré con una antigua colega en un café. Volví a contarle la historia, añadiendo otros detalles, la dudosa escritura, el notario sospechoso. Durante 2 días trabajamos con discreción, meticulosamente, como arañas tejiendo su red. No afirmábamos, nos preocupábamos, compartíamos. Insinuábamos. Los rumores se expandieron por la ciudad, ganando pequeñas exageraciones, pero la esencia permanecía: Félix Titov, un estafador y deudor. Y la venta del apartamento era turbia y peligrosa, funcionó incluso más rápido de lo esperado. Al tercer día, Andrei Viktorovich llamó, con la voz temblando de emoción. Ina Andreyevna, tengo noticias. Una bomba. ¿Qué sucede? Mi corazón se detuvo. Mi contacto en el registro llamó. El supuesto desarrollador que iba a comprar tu casa ha retirado los documentos. La venta está congelada. ¿Por qué? Al parecer, los rumores también llegaron a ellos. La admiración en su voz era palpable. Estos matones, los acreedores de Félix, pueden no temer a la policía, pero se asustan con bienes riesgosos. No quieren propiedades que el tribunal pueda embargar. No quieren escándalo ni atención. La disputa sobre la escritura y la investigación les llegó y pisaron el freno. El trato está definitivamente cancelado. Me quedé en silencio, intentando absorber la magnitud de nuestra victoria. ¿Qué significa esto para Félix? Pregunté. Significa, dijo Andrei Viktorovich lentamente, que no le queda dinero para pagar sus deudas. Y sus acreedores, que acaban de perder un gran trato por su culpa, están furiosos. Lo has acorralado. Queda solo con sus deudas y gente muy, muy enojada. Colgué y por primera vez en días sentí una satisfacción que no experimentaba desde hacía mucho. Dura, vengativa, pero dulce. Lo habíamos atrapado, cortado su línea de vida. Estaba solo. Sabía que no lo aceptaría en silencio. Una bestia acorralada es la más peligrosa. Esperé el golpe, pero no podía imaginar cuán cruel y ruin sería. Pasaron unos días. Comencé a recuperarme y entendí que no podía quedarme indefinidamente en la casa de Mijail, viviendo de sus recursos. Tenía que regresar a mi vida, a mi trabajo. Era guía turística en el Museo Histórico de nuestra ciudad. No el empleo más lucrativo, pero lo amaba. Los antiguos artefactos, la tranquilidad de los pasillos, la gratitud en los visitantes. Llamé a la directora, Margarita Stepanovna. Le expliqué los problemas familiares tras la muerte de mi madre y le dije que estaba lista para volver. Era tradicional, estricta pero justa. Está bien, entendido. Te esperaré mañana. Tienes un grupo de alumnos a las 11:00, dijo. A la mañana siguiente, caminé hacia el trabajo con mezcla de emoción y aprensión, como si regresara de otro mundo. Mi museo, la vieja mansión cuyos crujidos de piso conocía de memoria. Mis colegas me recibieron con simpatía, preguntando por mi madre. Respondí brevemente, reservando el horror que había vivido. Solo quería sumergirme en la rutina. Exactamente a las 11:00 llegó mi grupo, adolescentes curiosos y vivaces de 9º grado. Los guié por los pasillos, explicando la vida en nuestra ciudad, en el siglo X, me absorbió la narración. Mi voz firme y segura. Casi olvidé el tumulto más allá de estos muros. Estábamos en el salón más grande, dedicado a los comerciantes, cuando ocurrió. Las puertas del salón se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. Félix estaba en el umbral, completamente desquiciado. Pálido, con los ojos inyectados y desorbitados, el traje arrugado y el cabello desordenado, parecía un hombre al borde de un colapso nervioso. Además de mí y los alumnos, había algunos visitantes y la tía Masha, la encargada del museo. Todos se volvieron hacia el caos. «Ina», gritó, haciendo vibrar los vidrios de las vitrinas. «Te encontré». Se abalanzó hacia mí, apartando a los niños asustados.
La profesora jadeó con acento agudo e intentó controlarlos. «Félix, ¿qué haces aquí?» «Vete», dije con calma, intentando mantener la compostura. «¿Vete?», se burló histéricamente. «Tú eres la que se vas a la cárcel». «¿Sabes lo que ha hecho?», gritó a todos en el salón. «Esta mujer, ladrona y estafadora, ha destruido mi vida». La gente se congeló. La tía Masha corrió hacia la salida, probablemente a llamar a seguridad o a la directora. «Está difundiendo rumores viles sobre mí», apuntó con un dedo hacia mí. «Saboteó mi trato más importante. Persigue a mi familia, llevó a mi pobre tía a un infarto». Los alumnos observaban en silencio, asombrados. Me quedé paralizada, humillada, la vergüenza ardiendo en mi piel. ¿No saben que estuvo registrada en una clínica psiquiátrica? Fue tratada por arrebatos violentos, es peligrosa. La mentira era audaz, monstruosa, pero en su entrega casi parecía creíble. Félix era un manipulador nato. En ese momento, Margarita Stepanovna entró al salón, caminando con su habitual paso deliberado y autoritario. 2 guardias la seguían. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz era calma, pero con filo de acero. «Ah, aquí viene la jefa», sonrió Félix, ajeno. «Soy el esposo de esta mujer, Félix Titov. Vine a informar que están empleando a una persona mentalmente inestable. Me acosa, intenta apoderarse de mis bienes. Fue tratada en una clínica psiquiátrica». Desgranó las acusaciones en un solo aliento. Margarita Stepanovna escuchó su expresión inmutable, ojos fríos e impenetrables, alternando la mirada entre él y yo. Vi reflejado en los rostros de mis colegas en la puerta una mezcla de horror y curiosidad. Mi reputación, construida con esfuerzo durante años, parecía desmoronarse ante sus ojos. Cuando Félix finalmente se quedó sin aliento, Margarita Stepanovna hizo un sutil gesto a los guardias. Se acercaron y lo sujetaron por los brazos. «Acompañen a este hombre fuera», dijo con calma, «y llamen a la policía por alteración del orden público». Félix forcejeó, gritando. «Se arrepentirán, los demandaré. Están protegiendo a una criminal». Las puertas se cerraron tras él, dejando un silencio atronador en el salón. La profesora condujo rápidamente a los niños, atónitos, hacia la salida. Mis colegas desviaron la mirada. Margarita Stepanovna me observó, su rostro era una máscara, sin emoción alguna. «Yasina, ven a mi oficina». Mi corazón se hundió mientras la seguía por el largo pasillo. Supe que esto era el final. Tras un escándalo tan público, no conservaría mi trabajo, especialmente en una institución conservadora, como nuestro museo. En su despacho, se sentó detrás de su enorme escritorio de roble. «Siéntate». Me acomodé al borde de la silla. «Margarita Stepanovna, puedo explicarlo todo. Son mentiras». Empecé. «No necesito tus explicaciones, Yasina», interrumpió con la mirada fija en un punto más allá de mí. «Este es un museo estatal. No podemos permitir escándalos de esta magnitud. La reputación lo es todo», dijo con tono formal y medido. El veredicto era claro. «No puedo despedirte sin causa, pero a partir de ahora está suspendida indefinidamente, hasta que se complete la investigación interna y la revisión oficial del incidente, suspendida. Peor que un despido, un limbo ignominioso». Luché por contener las lágrimas, no lloraría ante ella. «Entiendo», dije poniéndome de pie. «Espera», me detuvo. «Debes firmar la orden». Me entregó un formulario. Extendí la mano para tomarlo. A solas en la oficina, con sus ojos fijos en los míos, aún severos e implacables, hizo algo inesperado. Al tocar mis dedos, presionó mi mano firmemente, impidiéndome tomar el papel. Bajo el formulario deslizó algo pequeño, doblado varias veces. Un diminuto y denso pedazo de papel. No dijo nada. Ni un músculo se movió en su rostro. Soltó mi mano y me quedé sosteniendo la orden de suspensión y el pequeño trozo de papel arrugado. En la calle, entre miradas curiosas y compasivas de los colegas, recogí mis pertenencias del guardarropa y salí, humillada y derrotada. Solo después de varios bloques abrí la mano. Dentro había un pequeño papel de cuaderno, cuidadosamente doblado. Lo desplegué. No había palabras, solo una dirección escrita con precisión: calle, número del edificio, número de apartamento. La reconocí. André Viktorovich la había mencionado. Era el domicilio del notario Pavlov. De pie allí, las piezas encajaron de inmediato.
El rostro frío e impasible de Margarita Stepanovna había sido una máscara. No podía apoyarme abiertamente. Habría comprometido tanto a ella como al museo. Pero había hecho lo que podía. Me había dado un arma, señalándome el eslabón más débil de la cadena. Sabía algo que yo desconocía. Quizá conocía personalmente al notario, o había oído rumores por su posición de autoridad en la ciudad. No importaba. Lo importante era que ella me creía a mí, no a Félix, y me había dado una oportunidad. La humillación y la desesperación se transformaron en una determinación fría y firme. Apreté el trozo de papel con tal fuerza que mis uñas se clavaron en la palma. No volvería a acudir a Mikhail con la cabeza baja, pidiendo ayuda. Llegaría con un plan, la llave de nuestra victoria. Lo llamé desde la calle, Mikhail Yurievich. Dije, con voz firme, hasta sorprendente incluso para mí. Sé lo que hay que hacer. Tengo la dirección del notario Pavlov. Hubo una pausa. ¿De dónde la sacaste?, preguntó. Eso no importa. Lo que importa es que debemos visitarlo. Extraoficialmente, tus colaboradores que investigaron las deudas de Félix pueden descubrir todo sobre él. Sus cuentas, sus compras recientes importantes. Pueden. Respondió de manera seca. Entendido. Regresa a casa. Todo estará listo. Al volver a su casa, el ambiente era completamente distinto. Profesional, casi militar. En la oficina estaban Andrei Viktorovich y dos hombres imponentes. En el monitor de la computadora se mostraban hojas de cálculo y mapas satelitales. Mikhail daba órdenes como un general en su cuartel general. Al verme, asintió. Piensas correctamente, Ina. El golpe debe ser rápido y preciso. Mi equipo ya investigó. El notario Pavlov compró un coche nuevo y caro para su esposa hace 2 semanas y pagó una hipoteca de 7 años el mes pasado. Con sus ingresos oficiales eso es imposible. Soborno, susurré. Enorme, confirmó Mikhail. Sabemos quién se lo dio y cuándo. Tenemos todas las pruebas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Te estábamos esperando, dije. Esta es tu guerra. Tú decides cómo actuamos. Iré contigo, dije sin vacilar. Quería ver sus ojos. Salimos tarde por la noche, 2 autos. Yo iba en uno con Mikhail y Andrei Viktorovich. El otro llevaba a los 2 hombres. Nos detuvimos en una zona residencial tranquila, frente a un edificio de apartamentos estándar. El apartamento de Pavlov estaba en el 7º piso. Tomamos el ascensor. Mikhail tocó el timbre. Nadie respondió por un largo rato, aunque se escuchaban voces y pasos apagados detrás de la puerta. Finalmente, la puerta se abrió lo justo para revelar a un hombre temeroso, de rostro hinchado y de unos 50 años. Pavlov, el notario. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?, murmuró. Necesitamos hablar, Igor Petrovich, dijo Mikhail con calma. Creo que es mejor que abra y nos escuche. Pavlov vio a los 2 hombres corpulentos detrás de Mikhail y palideció. Balbuceó con la cadena y nos dejó entrar. El apartamento era pequeño y desordenado, con un leve olor a medicinas y miedo. Una mujer asustada, su esposa, asomó desde la habitación. Lucia, ve a la cocina y quédate allí, carraspeó Pavlov. Entramos al salón. Él permaneció en medio de la habitación, con un chándal arrugado, temblando. No era un villano, solo un hombre débil y cobarde que había cometido un error y ahora estaba aterrorizado por las consecuencias. No entiendo. ¿De qué se trata esto?, tartamudeó. Andrei Viktorovich no perdió tiempo. Colocó una carpeta sobre la mesa. Aquí, Igor Petrovich, dijo con voz firme, sin rastro de piedad. Estados de cuenta bancarios, contrato de compra del coche de su esposa, documentos que muestran la amortización anticipada de su hipoteca. Y sabemos todo. ¿De dónde provino este dinero? Las rodillas de Pavlov cedieron y cayó en una silla. No sé. Debe ser un error, susurró. No hay error, intervino Mikhail con voz baja, pero cargada de amenaza. Tienes 2 opciones, Igor Petrovich. Primera, entregamos esta carpeta directamente a la fiscalía y al colegio de notarios. Pierdes tu licencia, enfrentas cargos por fraude a gran escala y vas a prisión. Durante mucho tiempo. Pavlov abrió los ojos, aterrorizado. O hay un segundo camino, continuó Mikhail. Escribes una confesión completa. Dices todo, ahora mismo. ¿Quién te sobornó? ¿Cómo falsificaste la escritura? Y tal vez recibas una condena suspendida y ayudes a una persona honesta, asintió, hacia mí, a recuperar lo que le fue robado.
Pavlov permaneció en silencio, respirando con dificultad, mirando de Mikhail a mí y al abogado buscando una salida. Pero no había ninguna. No, no puedo. Me matarán, susurró. De todas formas te matarían, lo interrumpió Mikhail. Si descubren que arruinaste este caso. Pero podemos protegerte. Elige. Se terminó. Toda resistencia desapareció de él, dejando solo el miedo más primitivo. Escribiré todo, farfulló. Lo que digan. Andrei Viktorovich le entregó hojas en blanco y un bolígrafo. Pavlov las tomó con manos temblorosas y empezó a escribir. Relató cómo Félix Titov se le había acercado ofreciendo $100,000 para falsificar la fecha de la escritura de propiedad. Como al principio se había negado, pero finalmente sucumbió a la tentación. Explicó cómo habían falsificado la firma de mi madre utilizando un ejemplar antiguo. Yo escuchaba, la sangre hirviendo. Esto era prueba irrefutable. Con esta confesión, Félix estaba acabado. Pavlov terminó y entregó los papeles a Andrei Viktorovich, quien los leyó con atención. ¿Todo correcto?, me preguntó. Asentí, aunque algo seguía inquietándome. Una parte de la historia parecía incompleta. Dinos, Igor Petrovich, dije con una voz inesperadamente firme en aquel silencio. Fue idea de Félix. Pavlov me miró asustado, dudando. Diga la verdad, sentenció Mikhail con firmeza. Todo. El notario se derrumbó de nuevo inclinando la cabeza. No, susurró. No fue idea suya. Titov es solo un tonto codicioso. Nunca pudo haber orquestado esto. Solo fue el ejecutor, un peón. El verdadero cerebro. Contuve la respiración. La persona que vino a mí primero. La que planeó todo, que conocía todos los resquicios legales, que sabía que su madre estaba enferma y cerca de la muerte, que sabía que yo estaba profundamente endeudado y era fácil de comprar. La persona que me eligió porque una vez le ayudé en un asunto turbio. Esa persona trajo a Titov a mí. ¿Lo guió? ¿Quién?, pregunté con el corazón acelerado. Pavlov levantó los ojos hacia mí, llenos de desesperación y miedo. Una mujer mayor. Afirmaba ser su pariente, su tía. Todo fue obra suya, desde elegir el momento de la firma hasta disponer del testigo que era ella misma, su tía Taisia Sidorova. No solo cómplice, no ayudante. Ella fue la arquitecta, la mente maestra de este plan monstruoso. Encontró a Félix, buscó al notario, ideó el engaño, ejerció la presión. Su odio, su envidia, impulsaron toda la maquinaria de destrucción. Félix solo fue un instrumento codicioso y torpe en sus manos. Miré el rostro aterrorizado de Pavlov y las piezas finales del rompecabezas encajaron. Su dolor fingido en el memorial, su actuación ante los familiares, sus mentiras en la notaría. Nunca se trató solo de ocultar culpa. Eran movimientos de su juego cuidadosamente planeado durante años. Salimos del apartamento del notario, Pavlov temblando en su silla. En manos de Andrei Viktorovich estaba su confesión firmada, una victoria monumental y decisiva. Con esto podríamos anular la escritura en el tribunal. Félix enfrentaría cargos criminales, pero eso no era suficiente para mí. Durante el camino de regreso guardé silencio. Mikhail y Andrei Viktorovich discutían los próximos pasos legales, pero no los escuchaba. La confesión del notario destruía a Félix, pero apenas tocaba a Taisia. Se la mencionaba así, pero probar que ella era la mente maestra sería difícil. Podría negarlo todo, decir que fue engañada, que solo quiso ayudar a su yerno. Podría salir indemne, y eso era injusto. Ella era la raíz del mal, y debía pagar, y aún quedaba la caja de seguridad del banco donde ella era copropietaria. ¿Qué habría dentro? ¿Por qué mi madre la incluyó? Lo que fuera, no podía dejar que ella llegara primero. Ahora que el plan del apartamento había fracasado, seguro que se apresuraría al banco para reclamar la última pieza. Tenía que ganarle. ¿Pero cómo? No tenía la llave. No podía acceder sin ella. Así que tendría que obligarla a venir conmigo, pero no como antes, ofreciendo un trato. Tenía que explotar su mayor vicio, su codicia desmedida. Tengo una idea, dije, interrumpiendo la discusión de los hombres. ¿Cómo atraer a Taisia y abrir la caja? Expliqué mi plan. Andrei Viktorovich frunció el ceño. Es arriesgado, Ina Andreyevna. Parece provocación. Es la única manera, respondí. Legalmente no podemos alcanzarla. Es demasiado astuta.
Tenemos que atraparla con un cebo. Mikhail escuchó en silencio y luego asintió. Hazlo. A la mañana siguiente tomé el teléfono. Mis manos temblaban, pero mi voz debía sonar convincente. Marqué su número. Contestó casi de inmediato. ¿Ahora qué? Gruñó. Respiré hondo y comencé mi actuación, con voz temblorosa por el miedo. Tía Taya, ha ocurrido algo terrible. Terrible. ¿Qué? Habla correctamente, Félix. Félix fue detenido ayer. La policía estuvo en nuestra casa. En las suyas dicen que es un caso criminal, fraude. Hubo un silencio pesado de varios segundos. Podía sentir su esfuerzo por procesar la noticia al otro lado. ¿Qué caso? Su voz se tensó. No sé, no dicen nada. Pero lo peor, dijeron que congelarán todos los activos familiares, todas las cuentas, todas las propiedades mientras dure la investigación. Hice una pausa, dejando que la gravedad calara. Tía, la caja de seguridad del banco, la que estaba a nombre de mamá, también está a tu nombre. La sellarán y ahí está todo. ¿Todo? Su voz se volvió aguda, como una aguja. Mi voz bajó a un susurro desesperado. ¿No recuerdas? Mamá te dijo. Son los diamantes de la abuela, el collar, los pendientes. Los escondió de todos, diciendo, esto es para un día de necesidad. Es una fortuna. Si la policía los toma, nunca los volveremos a ver. Mentía. No había diamantes. Nuestra abuela nunca tuvo ninguno. Pero Taya no lo sabía. Solo sabía que su hermana siempre había vivido bien, así que era fácil creer en tesoros ocultos. Tenemos que ir al banco de inmediato. Continué con la respiración agitada por el pánico. Ahora, antes de que envíen la orden de congelar la cuenta. Debemos tomarlo todo antes de que sea demasiado tarde. Tengo el acuerdo. Probablemente tengas la llave. Debemos actuar rápido. Otra pausa. Oí su respiración lenta e irregular. Sabía exactamente qué estaba imaginando. Los diamantes, la fortuna escapando de sus manos. Está bien, dijo al fin, su voz calmada, pero percibí un leve temblor de codicia. Iré. Puedo recogerte en media hora. Estaba lista para celebrar la victoria. Pero la había subestimado. No, interrumpió. Hoy no puedo. Tengo una cita médica importante. No puedo cancelar. Pero tía, no podemos esperar. Podrían sellar la caja en cualquier momento. Puede esperar hasta mañana. Su voz se volvió fría y decisiva. Mañana, en la entrada de la sucursal central del Sberbank. Exactamente a las 9:12 de noche, ni un minuto más, me congelé. Esta demora desbarataba todo mi plan. Discutir solo levantaría sospechas. Con el corazón apretado, acepté. Está bien. Mañana, 9:12 de la noche. Colgamos. Bajé el teléfono. El entusiasmo de la victoria se evaporó, reemplazado por la inquietud. ¿Por qué necesitaba un día completo? ¿Un médico? Nonsense. Mentía. Estaba tramando algo. Y entonces lo entendí. El pensamiento era simple, aterrador, y me detuvo en seco. No confiaba plenamente en mí. Temía una trampa y necesitaba tiempo para prepararse. Necesitaba un aliado. Alguien que la ayudara a quedarse con los diamantes y eliminarme. Alguien que me odiara tanto como ella. Dispuesto a hacer cualquier cosa. Mañana a las 9:12 de la noche, esperando en el banco, no estaría sola mi tía. Sería una emboscada. Sorprendentemente, esta revelación no me aterrorizó. Al contrario, me impulsó. Tenía razón. Eran cómplices hasta el final. Caminando directo hacia la trampa que yo había preparado. Aquella tarde conté todo a Mijail y a André Viktorovich. La llamada. La demora, mis sospechas, vendrán en pareja, dije con seguridad. Intentarán obligarme a entregar la llave o a abrir la caja y cederla. Esto empieza a sonar a conspiración para cometer un robo. Frunció el ceño André Viktorovich. ¿Podemos llamar a la policía? Pregunté. No, interrumpí. Nada de policías. Esto debe resolverse allí mismo, en el banco de manera pública. Iré sola. ¿Pero tú, André Viktorovich, esperarás afuera? Preguntó Mijail con preocupación. Sí, por si acaso. Sé que Félix está desesperado y es capaz de cualquier cosa. Pero no tengo miedo. Veré esto hasta el final. Sola, a la mañana siguiente me vestí, no de negro luctuoso, sino con un vestido impecable profesional. Pelo peinado, maquillaje preciso. No iba a mi perdición, iba a la batalla. Debía parecer ganadora. Llegué al banco. Un imponente edificio de la era estalinista con columnas y escalones de granito.
Dentro, el salón operativo era cavernoso y reverberante. Me situé junto a una columna, visible pero capaz de observar todo el salón. Mi corazón latía constante, como un metrónomo. Ni un atisbo de miedo, solo concentración fría y calculada. A las 9 en punto, como había previsto, llegaron juntos. Talla, con su abrigo más elegante, mirada depredadora, Félix a su lado, incluso más desmejorado que en el museo, demacrado, con ojeras profundas, como una bestia hambrienta. Me vieron y se acercaron de inmediato, sin saludos, sin palabras triviales. Me rodearon cerrándome cualquier vía de escape. ¿Dónde está la llave? Siseo Talla, está conmigo, respondí con calma. Pero abriremos la caja juntas y dividiremos el contenido aquí mismo, frente a las cámaras. Intentas engañarnos, gruñó Félix. ¿Planeas quedarte con todo? Dame la llave. Intentó arrebatar mi bolso, retrocedí. No me toques, dije en voz alta, llamando la atención. Las cabezas se giraron. El guardia en la entrada se tensó. Cállate, histérica, siseó Talla, agarrándome del codo. No armes un escándalo. Dame la llave. Los diamantes serán nuestros de todos modos. No los tendrás. ¿Qué diamantes? La miré fijamente a los ojos. No sé nada de diamantes. Solo quiero abrir la caja que mamá me dejó. Su rostro se torció. Comprendió, la había engañado. Maldita, siseó. Montaste esto. Dame la llave. Félix se acercó a centímetros de mi rostro. Olía a desesperación y alcohol rancio. Nuestra discusión susurrada se transformó en un furioso enfrentamiento en el centro del enorme salón, despejando el espacio a nuestro alrededor. El guardia comenzó a acercarse. ¿Problemas aquí?, preguntó con voz autoritaria. Ninguno. Intentó sonreír Talla. Disputa familiar. Nos vamos. Félix estaba al borde de la cordura. Ha robado nuestra llave, gritó al guardia. En ese momento, un hombre distinguido en traje se acercó, el gerente del banco. El guardia debía haberlo llamado. ¿Qué está pasando aquí? Su voz calmada pero autoritaria. Este hombre intenta agredirme, dije mirando al gerente. Y esta mujer es su cómplice. Quieren arrebatarme el acceso a la caja de seguridad de mi difunta madre. Eso es mentira, chilló Talla. La caja también es mía, soy copropietaria. El gerente frunció el ceño. Indiquen sus nombres y el número de la caja. Di mi nombre y el de mamá. Talla dio el suyo. Félix permaneció a su lado gruñendo. El gerente fue al mostrador, revisó la computadora y volvió confundido, casi perplejo. Miró a Talla y luego a mí. Disculpen, dijo lentamente, escogiendo sus palabras. Pero parece que ha habido un malentendido. No hay nada que disputar. La disputa, de hecho, ya no existía. La caja de seguridad individual número 312, registrada a nombre de Ana Petrovna Yesina y Taisilla Igorevna Sidorova, había sido cerrada. Los tres nos quedamos paralizados. ¿Cerrada?, siseó Félix. Cuando el gerente revisó nuevamente el monitor, confirmó, 2 semanas antes, según los registros, la caja había sido abierta, su contenido retirado y el contrato de alquiler terminado. Un silencio abrumador nos envolvió. 2 semanas antes, apenas unos días antes de la muerte de mi madre. ¿Quién había logrado hacer esto? ¿Quién la había cerrado? El gerente miró a Taisilla con asombro cortés, como si estuviera loca. ¿Quién más, naturalmente, que la propietaria principal? Tenemos su declaración personal y su firma en el archivo. La caja fue cerrada por Ana Petrovna Yesina, su madre. Las palabras del gerente cayeron como un veredicto. Mi madre. Mi madre misma había cerrado la caja. Félix y Taisilla quedaron atónitos, como alcanzados por un rayo. Pude ver en sus ojos la misma pregunta desesperada e imposible girando en sus mentes. ¿Cómo? ¿Cómo podría una mujer muerta haber ido al banco y vaciado la caja? Era inconcebible. Taisilla fue la primera en reaccionar. Estaba muriendo. No podía salir de casa. Mienten. Debe ser un error. No hay error, señora, dijo el gerente con frialdad. Tenemos procedimientos estrictos. Ana Petrovna Yesina estuvo aquí personalmente. Aquí tiene su firma en la declaración que finaliza el contrato de la caja. Podemos realizar una verificación caligráfica si lo desea. Félix permaneció en silencio, la mirada oscilando entre el gerente y yo, su rostro un torbellino de emociones, confusión, terror primitivo y animal. Comenzaba a comprender algo que incluso Taisilla no alcanzaba a captar, y yo lo entendí en un instante. Era la jugada final de mi madre.
Un adiós brillante e implacable. Mi madre lo sabía todo. Sabía que Félix y Taisilla estaban confabulados. Sabía que intentarían arrebatarme todo, el apartamento, la escritura, y conocía la caja de seguridad. Sabía que Taisilla, su propia hermana, vendría por lo que creía legítimamente suyo. Y mi madre les ganó de mano. Gravemente enferma y débil, reunió sus últimas reservas de fuerza para golpear. Fue al banco y vació la caja, dejándolos con nada. Anticipó su juego y ganó. Miré a Félix. Sus ojos estaban llenos de odio puro e inalterable hacia mí. Entendió que había perdido definitivamente. El dinero había desaparecido. Nunca sería recuperado. Y sus acreedores ya lo perseguían. Y me culpaba por todo. Pude ver la locura estallar en sus ojos. Apretó los puños y dio un paso hacia mí. El gerente del banco, claramente experimentado y familiarizado con tales escenas, reaccionó al instante. Se adelantó para protegerme, mientras señalaba discretamente a un guardia de seguridad. «Señor, le pido que se calme», dijo a Félix. «De lo contrario no tendré más remedio que llamar a la policía». Luego se volvió hacia mí, su rostro tranquilo, pero sus ojos transmitían algo nuevo. Un entendimiento silencioso. «Ina Andraevna», dijo suavemente para que solo yo escuchara. «Por favor, acompáñeme». Me condujo unos pasos lejos de las figuras paralizadas de Félix y Taisilla hacia su oficina. «Su madre», empezó. Era una mujer extraordinaria, sabia, fuerte. Lo miré, todavía tratando de comprenderlo todo. Cuando ella había estado aquí hace 2 semanas, ya había previsto este momento. Asintió hacia mis torturadores. «Dejó algo para ti y me hizo prometer que solo te lo entregaría bajo una condición». «¿Qué condición?», susurré. «Si alguna vez vienes a este banco acompañada de tu tía, Taisilla Igorevna Sidorova», dijo. «Entonces lo peor ya habrá sucedido y necesitarás ayuda». Las lágrimas recorrieron mi rostro. Madre, incluso en la muerte, seguía protegiéndome. Lo había previsto todo, cada paso, cada detalle. El gerente abrió una caja fuerte en su oficina y sacó un sobre grande y grueso, sellado con varios lacres. «Esto es tuyo», dijo. Tomé el sobre. Pesaba, y mis manos temblaban mientras lo sostenía. Lentamente, con cuidado, rompí los sellos y lo abrí. Dentro había varios documentos y reconocí de inmediato el primero, sobre papel oficial con marca de agua. Un testamento. Lo saqué. Un testamento legítimo, notariado, redactado 3 semanas antes por otro notario honesto, recomendado a mi madre por fuentes confiables. Recorrí las líneas. El texto era claro, inequívoco. Yo, Ana Petrovna Yesina, en pleno uso de mis facultades mentales y memoria, lego toda mi propiedad, que me pertenecerá al momento de mi fallecimiento, incluyendo pero no limitado a mi apartamento en Dirección, y mi casa de campo con terreno en Dirección, a mi única hija, Ina Andraevna Yesina, todo, cada último bien, todo, el apartamento y la casa de campo, todo era mío. La escritura que mi madre había firmado no era más que un papel, una ficción. Este testamento posterior anulaba automáticamente cualquier arreglo anterior. Pero había más. Debajo del testamento yacía otra hoja, un simple papel de cuaderno escrito con su caligrafía familiar, ahora débil y temblorosa. Una carta. De mi madre. Comencé a leer y el mundo a mi alrededor desapareció. «Linochka, mi querida hija, si estás leyendo esto significa que me he ido. Y significa que lo que temía ha ocurrido. Perdóname por no habértelo dicho antes. No quería asustarte ni involucrarte en esta porquería. Esperé hasta el final confiando en que podría manejarlo sola». Continuó describiendo el tormento, las amenazas y la presión ejercida por Félix y Taisilla, y cómo estratégicamente les había permitido creer que estaban en control mientras recopilaba pruebas irrefutables de su colusión. Todo por mí para el tribunal. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran de dolor o humillación. Eran lágrimas de orgullo y amor. Mi madre, silenciosa y humilde, a quien siempre había considerado casi impotente, había sido una verdadera guerrera. No se había rendido. Había luchado hasta su último aliento, dejándome no solo una herencia, sino un arma y un plan de batalla. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé junto con el testamento en el sobre.
Luego salí de la oficina del gerente, sosteniendo en mis manos la prueba definitiva de la previsión, sabiduría y amor de mi madre. En el vasto salón del banco, Félix y Taisilla seguían en el mismo lugar, susurrando furiosamente entre ellos. Al verme, sus voces se apagaron. Sus rostros eran una mezcla de odio, confusión y codicia. Podían ver el sobre en mis manos y ardían por conocer su contenido. No dije nada. Caminé frente a ellos con la cabeza en alto, como si fueran invisibles. Sentí sus miradas penetrantes, pero no importaba. El juego había entrado en una nueva fase, y ahora yo dictaba las reglas. Afuera, Andrei Viktorovich esperaba. Vio el sobre y la expresión en mi rostro y entendió todo sin necesidad de palabras. ¿Qué hay dentro?, preguntó. Una vez sentados en el coche, le entregué silenciosamente los documentos. Escaneó rápidamente el testamento y luego la carta, y su expresión se tornó cada vez más seria. Cuando terminó de leer, se recostó en el asiento y exhaló. Increíble. Simplemente increíble. Tu madre fue una genio. ¿Qué cambia esto legalmente?, pregunté. Todo. Sus ojos brillaron con fervor profesional. Esto lo cambia absolutamente todo. Antes tratábamos con fraude y falsificación de documentos, pero ahora tenemos el testimonio de la víctima. Ya no es un simple fraude. Es coacción hasta la muerte, extorsión, abuso psicológico de una persona mayor, vulnerable y enferma. Son cargos completamente distintos, con consecuencias totalmente diferentes. Con esta carta y la confesión del notario, no solo recuperaremos tu apartamento, los encarcelaremos a ambos. Por mucho tiempo. Inmediatamente llamó a Mikhail. Pude escuchar la urgencia en su voz al transmitirle el contenido de los documentos. En menos de una hora estábamos en la oficina de Mikhail. Andrei Viktorovich dictó la declaración de urgencia al fiscal y la petición para congelar todos los bienes de Félix y Taisilla. La maquinaria legal empezó a moverse a toda velocidad. Sabía que ganaríamos el caso. Ya no había duda. Pero sentada en aquella oficina tranquila y costosa, comprendí que la victoria legal por sí sola no era suficiente. También era necesaria una victoria social. Félix y Taisilla habían pisoteado no solo mis derechos, sino también mi reputación. Peor aún, habían mancillado la memoria de mi madre. En el memorial, frente a toda la familia, Taisilla la había retratado como una loca que traicionó a su propia hija. Félix me había tildado de loca en el trabajo. Las mentiras se habían esparcido por toda la ciudad, continuando como si fueran ciertas. No podía permitir que la memoria de mi madre fuera tan mancillada, ni que yo misma fuera percibida como una intrigante codiciosa. Necesitaba reclamar mi buen nombre y restaurar el honor de mi madre. Y debía hacerse públicamente ante los mismos que habían sido testigos de mi humillación. Necesito organizar otro memorial, dije abruptamente, interrumpiendo la discusión de los hombres. Me miraron, sorprendidos. Ina, ahora no es el momento para eso, comenzó Mikhail. No precisamente ahora, dije con firmeza. No será solo un memorial, será un acto de justicia. Expliqué mi plan. Alquilaría un pequeño salón en el centro cultural local. Invitaría a todos, familiares que se habían apartado el 9º día, vecinos que habían escuchado las mentiras de Taisilla, mis colegas del museo que habían presenciado mi humillación, todos. Contaría la verdad, de principio a fin. Lilia, que había estado en la oficina con nosotros, escuchaba con los ojos encendidos. «Ayudaré», exclamó. Hicimos las invitaciones elegantes, formales. Yo misma las entregaría personalmente. El plan era audaz, pero Mikhail vio mi determinación y supo que no titubearía. «Bien», dijo. «Procede. Cubriré el salón y todos los gastos. Durante los 2 días siguientes, Lilia y yo preparamos todo. Redactamos las invitaciones, sencillas pero emotivas. Ina Yasina les invita a una velada de recuerdo en honor a la verdadera vida y legado de su madre, Ana Petrovna Yasina. Sin acusaciones, sin indicio de escándalo, solo un homenaje. Lilia demostró ser una organizadora excepcional. Imprimió decenas de invitaciones y las entregó personalmente a familiares, vecinos y amigos de mi madre. Incluso llevó un montón al museo para mis colegas. Era mi soldado leal, mi mano derecha. Solo quedaba el último y más importante paso, invitar a las 2 últimas personas. ¿Ellos?, preguntó Lilia, perpleja.
Félix y Taisilla, dije. Deben estar allí. Deben escuchar todo con sus propios oídos y ver todo con sus propios ojos. No vendrán. Se darán cuenta de que es una trampa, protestó Lilia. No, negué. No sospecharán. No saben nada, ni del testamento, ni de la carta, ni de la confesión del notario. Creen que estoy derrotada, que no tengo nada. Hice una pausa, adoptando su mentalidad engañosa. Cuando reciban la invitación, ¿qué pensarán? Que era mi último acto patético de desesperación. Un intento de ganarme la simpatía del mundo que me había abandonado y humillado. Lilia comenzó a entender. Una chispa de emoción brilló en sus ojos. ¿Y qué harán? Continué pensando en voz alta. No dejarán pasar esta oportunidad. Vendrán a presenciar mi humillación final, a verme rota y llorando, sentada en la primera fila mientras ofrecen condolencias a aquellos a quienes engañaron. Será su triunfo, su acto final. Vendrán. Lilia tomó los últimos 2 sobres. Los entregaré personalmente, dijo, y me aseguraré de que los reciban en mano. Se marchó y yo esperé la confrontación final. El día del memorial estaba completamente tranquila. Miedo, dudas, dolor. Todo se había consumido, dejando solo determinación fría y resuelta. Sabía lo que debía hacer y lo haría. El salón cultural estaba lleno. Todos estaban presentes, mis primos que se habían retirado en el 9º día. Vecinos ancianos susurrando a mis espaldas. Colegas del museo liderados por Margarita Stepanovna, con su rostro imperturbable. El pequeño universo en el que había vivido y sido públicamente humillada. Y ellos también vinieron tal como predije. Félix y Taisia, sentados en la primera fila, vestidos de negro con rostros que simulaban el dolor. La gente se acercaba a ellos, les estrechaba la mano, ofrecía palabras de simpatía. Taisia asentía con tristeza, secándose los ojos secos. Félix inclinaba la cabeza, melancólico. Se deleitaban en su triunfo, interpretando sus últimos papeles como víctimas sufrientes de un familiar ingrato y loco. Yo permanecí entre bambalinas, observándolos. No había rastro de odio, solo desprecio frío. Una vez que todos estuvieron sentados y el salón en silencio, subí al escenario. Delante de mí, un podio simple con un micrófono y una pequeña mesa con un vaso de agua y el sobre del banco. Me acerqué al podio, todas las miradas sobre mí. Localicé primero a Félix, luego a Taisia, y comencé. Buenas noches. Les doy la bienvenida no solo para conmemorar a mi madre, Ana Petrovna Yesina, sino para escuchar la verdad. La verdad sobre los últimos meses de su vida y su fallecimiento. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Félix y Taisia se tensaron, desprevenidos ante esta apertura. Muchos de ustedes asistieron al memorial del 9º día. Continué manteniendo la mirada sobre ellos. Y escucharon muchas cosas. Escucharon que supuestamente mi madre había entregado su apartamento a mi esposo, Félix Titov, y que mi tía Taisia Sidorova fue testigo. Escucharon que soy una hija codiciosa e ingrata, obsesionada solo con la herencia. Todo es mentira. Los susurros se hicieron más fuertes. Vi el rostro de Taisia enrojecerse. Félix apretó los reposabrazos de su silla mientras hablaba, con calma, paso a paso, meticulosamente. Relaté todo, el día del funeral y cómo Félix me había abandonado en el cementerio, el cambio de cerraduras, la transferencia de propiedad falsificada, las deudas y chantajes de Félix, la envidia y el odio de mi tía, cómo juntos habían atormentado a una mujer moribunda. Mientras hablaba, el silencio en el salón se volvió denso, casi tangible. La gente escuchaba conteniendo la respiración. Observé cómo sus expresiones cambiaban. La curiosidad se convertía en asombro, el juicio se suavizaba en simpatía e indignación. Intercambiaban miradas furtivas hacia la primera fila, donde mis tormentores permanecían inmóviles, pálidos como la tiza. Cuando terminé, recogí la carta de la mesa. Y ahora, dije, con voz clara, quiero que escuchen la voz de mi madre. Era su última carta, escrita pocos días antes de su muerte. Comencé a leer en voz alta sus palabras llenas de dolor y sufrimiento, de Félix gritando y amenazándola, de la traición de Taisia, y de cómo ella, reuniendo sus últimas fuerzas, los resistió, fingiendo debilidad mientras tendía una trampa. Cada palabra era un golpe. El salón estaba en silencio. Solo algún sollozo ocasional rompía la quietud. Vi a mi prima Lena,
hija de Taisia, mirando a su madre con horror y repulsión. Leí hasta el final y doblé la carta. Un silencio sepulcral llenó el salón. Entonces, con un chirrido ensordecedor, las grandes puertas traseras se abrieron. Todos giraron la cabeza. Allí estaba Mikhail Voronov, y a su lado, temblando y ajustándose las gafas, el notario Igor Petrovich Pavlov. Mikhail lo guió lentamente por el pasillo central hacia el escenario. La multitud se apartó ante ellos como el agua. Félix y Taisia lo vieron, y el terror transformó sus rostros. Entendieron que todo había terminado. Pavlov subió al escenario, pálido como la muerte, temblando. Aferrándose al podio como a un salvavidas, miró al público con mirada de casado. Yo, notario Igor Petrovich Pavlov, comenzó, con voz temblorosa. Quiero hacer una confesión. Todo lo que acaba de decir Ina Andreevna es cierto. Relató todo, cómo Taisia Sidorova había llegado con un plan, conociendo todas las debilidades de Félix, cómo Félix había traído el dinero, cómo falsificaron la firma de Ana Petrovna, y cómo Taisia firmó como testigo, plenamente consciente de cometer un delito. Lloraba suplicando perdón de mí, del retrato de mi madre en el escenario. El efecto fue explosivo. El salón estalló. La gente se levantó de sus asientos. Los familiares que antes asentían con simpatía hacia Taisia ahora la maldecían. ¿Cómo pudiste, Taya, traicionar a tu propia hermana? Judas, traidora, que te pudras en el infierno. Mis primos lloraban, apartándose. La multitud la rodeaba, expresando su desprecio. Ella se encogió ocultando el rostro en sus manos. Félix saltó de su silla, pálido buscando una salida. Entonces los vio en las puertas donde estaba Mikhail. 2 hombres serios bloqueaban su camino, sus acreedores. Sin sonrisas, sin compasión, solo el peso del juicio. Su infierno privado y su condena pública convergían. Comprendió que no había dónde correr. Se desplomó en su silla, sujetándose la cabeza. Derrota total, simultánea y aplastante. Observé desde el escenario cómo se hacía justicia. Taisia, a quien todos habían respetado, fue avergonzada y maldecida. Félix, un hombre que parecía fuerte, quedó destruido. La justicia se sirvió no en un tribunal, sino aquí, a la vista de todos. Recuperé mi nombre. Limpié el honor de mi madre. Bajé del escenario. La gente se acercaba, colegas, vecinos, disculpándose, estrechándome la mano, abrazándome. Margarita Stepanovna tomó mi mano en silencio, apretándola con fuerza. Más elocuente que cualquier palabra. Salía al aire fresco de la noche. Mi guerra había terminado. Una semana después de todos los trámites legales, Andrei Viktorovich me entregó las nuevas llaves. De mi apartamento fui a mi casa. Los sellos de la policía habían sido retirados. Inserté la llave. Giró suavemente. Empujé la puerta. El apartamento estaba vacío. Paredes desnudas, silencio resonante. Pero ya no era un vacío extraño de muerte. Era un vacío listo para una nueva vida. Caminé lentamente por las habitaciones, tocando las paredes que mi madre me pidió honrar. Me acerqué a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Había terminado. Un nuevo capítulo por construir desde cero. Y sabía que podía hacerlo. Mi madre me había enseñado a ser fuerte. Me giré, salí del pasillo y cerré la puerta detrás de mí. El cerrojo hizo clic. Esta vez el sonido era distinto, tranquilizador seguro. Estaba en casa, finalmente, en casa. Así terminó esta historia, queridos amigos. Un relato donde el mal y la traición parecían destinados a reclamar la victoria total. Una maraña de mentiras, celos y bajeza humana envolvía a una mujer que solo deseaba llorar a su madre. Y sin embargo, incluso la noche más oscura da paso al amanecer. El poder del espíritu, el amor maternal que protege más allá de la muerte, y la ayuda de personas de bien, triunfaron sobre la malicia. Y aún así, al final, queda una pregunta. ¿Hizo bien Ina al orquestar una retribución tan pública y casi implacable? Por un lado, sus enemigos habían intentado destruirla legal y socialmente. Pisotearon su reputación y difamaron a su madre. Tal vez esta respuesta pública era la única forma de restablecer la justicia y recuperar su buen nombre. Recibieron su merecido de la manera más apropiada y dolorosamente justa. Pero, por otro lado, ¿habría podido elevarse por encima de ello?
Debería haber confiado en la ley, en los tribunales y abstenerse de la venganza aunque estuviera justificada. ¿Era correcto responder con humillación? Me encantaría conocer sus opiniones. ¿De qué lado se posicionan? Si esta historia los conmovió y se preocuparon por nuestra heroína, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es invaluable. Nos permite crear nuevas historias. Cuídense y cuiden a sus seres queridos y que sus vidas estén llenas de lealtad y libres de traiciones. Al final del video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para explorar más de nuestras historias más fascinantes.